Carlota, tienes que arrancar tú, discúlpame. Sí, es que estoy deseando entrar. ¿No? Para que me oigan ellas, ¿no? ¿Las de casa me oís? Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos a la segunda sesión de formación de WOW Up. Tenemos el gusto de tenerla aquí en San Telmo, que es institución colaboradora del proyecto y que es, bueno, yo creo que la mejor escuela de negocios de Andalucía. Entonces, para todos los que estáis presentes, os damos la bienvenida. Os animo a que le preguntéis muchísimo a Basen. Os presento a Basen, que es profesor asociado de la escuela, que no quiere que le presente porque te vas a presentar tú, ¿no? Y que le saquéis mucho jugo porque por lo que he leído de él sabe mucho, ¿no? Entonces que os animo a que lo aprovechéis muchísimo y a que sea una sesión en la que aprendáis y sobre todo en la que preguntéis, ¿vale? Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Carlota. Adelante, Basen. Vale, pues eso, como le he pedido a Carlota, pues además tiene información mía que creo que está desactualizada y bueno, me gusta presentarme a mí porque quizá además el formato o el contenido que ella tiene creo que no está lo suficientemente bien enfocado para vuestro público, que sois personas que estáis emprendiendo, ¿no? Entonces, de hecho, lo estaba comentando con Carlota, a mí las sesiones que más me gustan, las que más disfruto y las que más me hacen retarme para poder dar lo mejor de mí en el aula, es el perfil que sois vosotros o vosotras, ¿no? Es decir, la idea es... ¿por qué me gusta dar clases a gente que está en vuestra situación, emprendiendo una actividad? Mi primera actividad profesional aquí en San Telmo fue dirigir una aceleradora. Bueno, no fue exactamente dirigirla al principio, y empecé a trabajar como junior y llegué a dirigir una aceleradora aquí en el seno de San Telmo, que mucha gente no lo sabe, pero fue la primera aceleradora tecnológica que hubo en España. Una iniciativa que trajo un profesor más veterano que yo y que la importó del MIT. Y allí en el MIT pues, había una aceleradora de empresas tecnológicas para ayudar a que los estudiantes, doctorandos, profesores del MIT, una escuela tecnológica súper prestigiosa a nivel mundial, pues hacían concursos de planes de negocios, algo parecido a lo que estáis haciendo ahora mismo, y a los ganadores de ese concurso les daban unos premios y bueno, eran empresas que normalmente tenían bastante recorrido y al día siguiente de que se celebraban los premios, pues tenían clientes, inversores, partners interesados en los proyectos que ellos tenían, ¿no? Y ese proyecto lo importamos aquí a España, a Sevilla, y se creó la iniciativa 50K, que ya no está en funcionamiento, pero bueno, fue el pionero en España en proyectos de aceleración de empresas con alto potencial de crecimiento, y yo tuve la oportunidad de dirigirla en tres ediciones, creo recordar. Y bueno, y mientras estuve dirigiendo esa aceleradora y me salía la oportunidad de colaborar con muchas startups, de estar en muchos concursos, mentorizando proyectos, aprendiendo de todo lo que es el ecosistema emprendedor, pues he tenido la oportunidad en todos estos años de ver, yo he perdido la cuenta, pero más de 1000 proyectos he visto, entre planes de negocio, empresas que he asesorado, startups en las que he trabajado, y a día de hoy sigo atendiendo a muchas startups porque compagino mi labor profesional, que ahora os contaré un poco, con la labor de mentor en AOF, que a lo mejor la conoceréis, ¿no? Que es Andalucía Open Future, donde mentorizo en los centros de Madrid, de Málaga y en el centro de Sevilla, ¿vale? Aunque cada vez tengo menos tiempo para mentorizar startups, ¿por qué? Porque San Telmo, la labor docente, me lleva tiempo y porque hace cosa de 2 años y medio, yo que tenía mucha iniciativa emprendedora y quería emprender una actividad profesional, esa emprendedora, me metí en una. Quizá la forma es un poco diferente a la que estáis haciendo ahora mismo, porque yo no emprendí una actividad desde cero. De hecho, el dar el salto a ser emprendedor o empresario, lo di un poquito, bueno, con 41 años ahora, pero lo di con 37, 38 años. Entonces, a mí profesionalmente me iba relativamente bien. Y esto que estás haciendo ahora, que lo comenté antes con Carlota, o sea, emprender una actividad es un acto de locura, ¿no? Porque, ostras, la que hay que hacer, ¿no? Para montar una empresa y que vaya bien. No tienes clientes, no tienes páginas, no tienes nada, nada más que tienes una idea, a lo mejor tienes algunos socios, algunos amigos y ganas, y de ahí a tener una empresa exitosa que tengas recorrido, pues hay todo un proceso, ¿no? Aquí en el programa WOW Up, de una forma un poquito acelerada, vamos a intentar daros varias pinceladas para seguir inspirando esas ganas que tengáis y ayudaros a poner un poco, unos granitos de arena de algunas ideas que os ayuden a tener más probabilidad de éxito que de no tenerla si no pasaréis por aquí, ¿no? Y bueno, yo lo que hice fue comprar una empresa, de hecho compré una startup
que un fundador de una empresa me dijo un día, oye, Basen, tú que conoces a tanta gente, tantos inversores, muchos empresarios, ¿no conocerías a alguien que quisiera comprarme la empresa? Y yo, que en ese momento estaba pensando en meterme en una, digo, ostras, pues ¿de qué va tu empresa? Me contó de lo que iba y digo, pues te la compro yo. Digo, ¿cuánto vale? Me dijo, y digo, no te la puedo comprar, lo que valía. Y digo, pero voy a hacer una cosa, voy a buscar inversores que me ayuden a comprarla y a ver si reúno. Entonces, lo que hice fue un plan de negocio, analicé la empresa, cómo estaba en ese momento, pensé, oye, ¿qué es lo que puedo hacer yo para mejorar esta empresa y llevarla del punto A al punto B? Hice un plan de negocio, además lo hice con él, me gustó lo que vi, lo que veía, y entonces me fui a buscar inversores y me dieron el dinero para comprar la empresa. Y así fue como lo hice. Llevo ya 3 años, bueno, casi 2 años y medio, con esta andadura profesional. ¿A qué me dedico en la empresa? Pues os lo explico rápidamente porque os puede llegar a interesar para colaborar, para que colaboremos de alguna forma. Yo trabajo con muchas startups. Bueno, pues antes de esto pensáis, ¿por qué ha puesto el tonto este una cara sonriente? ¿Vale? Mi nombre es Bassem Nuelati Artillo, Artillo lo más sencillo, que es español. Bassem es un nombre árabe, mi padre es sirio de origen. Y si salíamos niñas, pues nos ponían nombre español porque mi madre era española, y si salíamos niños, pues nos ponían nombre árabe porque mi padre así lo dijo. Y entonces, pues, salimos 4 niños. Y Bassem significa cara feliz. Pues muchas veces dices, está Bassem, pues lo vais a escuchar. Vale, escuchéis, esto ha sido un comentario espontáneo. Entiendo que el nombre no lo vais a escuchar nunca, pero de alguna forma ancla, ¿no?, el significado con el nombre y dices, pues ya pues no se me olvida, ¿no? Por Bassem, cara feliz. Y dicho esto, ¿a qué me dedico yo? ¿Cómo pongo? Ah, esto está bien puesto así, vale. Nosotros tenemos plataformas, además esto está relacionado con una cosa que vais a tener que hacer, que es defender vuestro plan de negocio. Yo voy a explicar rápidamente qué es lo que hacemos, y como tengo un plan de negocio y un deck y un one-pager de mi empresa, posiblemente durante la sesión, si os parece bien, lo que voy a hacer va a ser poner de ejemplo el trabajo que yo he hecho de plan de negocio, de Investor Deck y de One Pager, que a mí me ha servido para levantar cientos de miles de euros. ¿Vale? Y además estoy ahora en una ronda de inversión ahora, que si todo sale bien la cierro el viernes, con la que me he apoyado un plan de negocio que he hecho, con lo cual lo que os voy a transmitir son cosas que a mí me han servido durante mi andadura emprendedora para conseguir dinero. ¿Vale? Y así nos cuento un marco teórico, es decir, yo les voy a decir qué es lo que yo he hecho para conseguir dinero, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros tenemos 6, 7, 8 páginas web, portales. Este es Spain Internship, que es el que más recorrido o presencia tiene en las redes. Tenemos unos 400.000 usuarios únicos en las diferentes webs que tenemos. ¿Y qué hacemos? Pues como su nombre indica, son prácticas en España. También tenemos una web para Europe Internship, que tenemos prácticas en Europa, otra para Estados Unidos, otra para Alemania, otra para Reino Unido, otra para Italia. En fin, tenemos diferentes webs. Y todas las webs están traducidas a múltiples idiomas, de forma que si un chino, un alemán, un americano, un lo que sea, quiere venir a hacer prácticas a España en una empresa, pues pone Internship in Spain. Nosotros aparecemos los primeros, los candidatos aplican, nos dicen qué han estudiado, qué idiomas hablan, dónde les gustaría hacer práctica, cuánto les gustaría cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es que tenemos un software que nosotros hemos desarrollado, una tecnología, donde tenemos miles de empresas que colaboran con nosotros y que nos dicen, oye, pues yo quiero un perfil de marketing con alemán, español e inglés. O quiero un perfil comercial que me ayude a desarrollar mi negocio en Portugal y quiero que sea portugués nativo. O quiero 2 españoles que hablen italiano. Lo que sea, me piden cosas muy raras. Desde cocineros hasta ingenieros. Nos piden de todo tipo de perfiles. Gente de derecho, administración de empresa, de marketing, de lo que se os ocurra, ¿no? ¿Y qué tipo de candidatos tenemos? Nosotros tenemos candidatos, recibimos unos 16.000 candidatos al año que sean de alta, y como podéis ver, pues tenemos portugueses, holandeses, bueno, F es female, chicas, y M chicos, franceses, alemanes, belgas, de El Salvador, holandeses, tenemos de todo tipo. Y lo podemos filtrar por idiomas, carreras, etcétera. Con lo cual, si queréis algún día un becario nacional o internacional, o 2, o 3, o 4, pues aquí tenéis vuestra casa, ¿vale? ¿Y por qué os cuento esto? Porque va muy relacionado con lo que vosotros estáis haciendo. Es decir, desarrollar un proyecto, venderlo para conseguir clientes o venderlo para conseguir inversores, o al final, para que tengáis tenéis que tener un pitch, que me ha dicho Carlota que lo vais a ver con
Con Félix, efectivamente, que os va a enseñar cómo hacer un buen pitch, ¿vale? Entonces, el pitch es el resultado final, la consecuencia última de un montón de cosas que hay que hacer previamente para tener un buen pitch. El pitch es el resultado final, algo que son 5 minutos. Yo tengo un pitch, por cierto, grabado en una herramienta que se llama Loom, ¿la conocéis? Vale. ¿Loom qué es? Loom es una plataforma que te permite grabar vídeos o presentaciones y exponerlas. Yo, por ejemplo, gran parte de los inversores, todos los inversores que he conseguido han visto este vídeo seguro. Les he grabado un vídeo como este. Hola, soy Basen, el CEO de Student Mobility. Uy, no me gusta escucharme nada. Bueno, esto soy yo hablando. Y en 5 minutos os hago un pitch donde cuento el resumen ejecutivo, el modelo de negocio, el problema, la solución, en fin, todo este tipo de historias. Y muchas veces lo que hago es que no entrego el plan de negocio, que lo adjunto, pero lo que digo, mira, este es el enlace al plan de negocio redactado, explicado, defendido. Y soy yo el que lo va explicando, ¿vale? Y aquí tengo un PowerPoint donde voy explicando punto por punto todas las cosas que son relevantes del modelo de negocio, ¿no? Y esto quizás os pueda ayudar. Pero bueno, dicho esto, he hecho una introducción demasiado larga y ahora lo primero que me gustaría contaros a continuación es, yo lo que vengo a contaros es algo que es fruto de mi experiencia, pero posiblemente todas y todos los que estáis aquí sentados y en vuestras casas tengáis necesidades muy particulares. El plan de negocio que yo recomendaría hacer es el que yo he hecho, pero quizás, por cierto, no sé vuestros nombres. Si tenéis la oportunidad de tener un folio y ponerme aquí vuestro nombre, genial, así me dirijo a vosotros por vuestro nombre, ¿vale? Si no tenéis folio, no sé si puedes echarme una mano con eso, María, ¿vale? Porque, por ejemplo, las personas que estáis en videollamada sí veo vuestros nombres, pero aquí no, ¿no? Y bueno. Lo que quería deciros con esto era que las necesidades particulares que tengáis ahora mismo me gustaría que afloraran a lo largo de la charla para yo poder adaptar los mensajes que yo tengo a vuestra realidad, ¿vale? Con lo cual, ¿qué me gustaría hacer como paso previo a contaros el rollo que tengo aquí preparado? Es, dadme 3 o 4 pinceladas de qué os gustaría sacar de esta sesión. Y necesito que participéis urgentemente, rápido, ya. Es decir, ¿para qué estáis aquí sentados? ¿Tú para qué has venido? Para aprender es una cosa muy genérica. Dime algo súper concreto. Es decir, ¿qué es lo que te preocupa a ti del plan de negocio? Para que hayas venido aquí un día por la tarde de 5:30, 7:30, aguantarme ahí. ¿Exactamente el qué? ¿No tienes ni idea? ¿Has hecho una vez alguno? Vale, parte de cero. Vale. Con lo cual, hay que ver muchas cosas. ¿En tu caso, María? Vale, o sea, tú vienes de un TFG, que es trabajo fin de grado, ¿vale? Y esto quieres llevarlo a la realidad. Y esta flecha, que yo la pinto muy corta, en realidad es un mundo. Pues claro, de un proyecto de fin de grado a llevar a cabo una empresa. ¿Vale? Entonces tú quieres llevarlo a la realidad y saber si es útil. ¿No? Útil, tienes dudas. Entonces, ¿quieres despejar dudas? ¿Sobre qué quieres despejar dudas? ¿Qué utilidad le va buscando al plan de negocio? ¿Sí? Si está bien expresado. ¿Y tú para qué querrías expresarlo bien? Vale, vale. Pues tú estás pensando que un plan de negocio es útil para hacer tu proyecto viable, ¿correcto? Vale, perdona que os haga este interrogatorio, pero así es como llegamos a la causa, ¿no?, de las cosas. En tu caso, Elisa, ¿qué te gustaría saber?
¿Tú para qué quieres hacer un plan de negocio? El micro. Sí, si usáis el micro os escuchan en casa. Sí. ¿Vale? Tú en tu caso, Lisa, ya trabajas. Vale. ¿Y por qué estás? Bueno, para No te ver si llena es tu viable trabajo. un proyecto que queremos hacer nuevo en la empresa. ¿Lo queréis hacer dentro de la empresa? Sí. Ah, fantástico. ¿En qué empresa Pero es? es como un proyecto totalmente diferente al que hay actualmente. Que no tiene nada que ver. Yo me dedico a la formación y sería un área totalmente diferente, que es la sanidad. Vale, o sea, quieres intraemprender, que es como se llama, ¿no? Entonces tú quieres hacer que tu plan de negocio te ayude para intraemprender. ¿Esto es iniciativa tuya, de tu jefe, de quién? Esto es cosa mía. ¿Qué es cosa mía? Es cosa Cosa mía. tuya. ¿Y te lo compran tus mayores? Si hago un buen proyecto, presento en condiciones, sí. Vale, entonces tú le quieres intraemprender y ganarte, no sé si está bien expresado esto, ganarte el respeto, la admiración o desarrollar un proyecto dentro de tu empresa. Bueno, que creo que le viene bien a la empresa, por lo que nos dedicamos, ¿no? Vale. ¿Quieres ganar más dinero con esto? ¿Con esto quieres ganar dinero? ¿Quieres que sea una plataforma para ganar más dinero? ¿Te da igual? Sí, va a ser para ganar dinero y aparte como un apartado que me viene muy bien dentro de la formación que impartimos nosotros. Vale. Viene bien para la formación. ¿Vale? Y después, de alguna forma, quieres convencer a tus superiores, ¿no? Convencer a tus jefes. Vale, muy bien. Ya tenemos aquí otro objetivo de un plan de negocio. Ver si es viable, convencer a un tercero. ¿Vale? Por aquí. Ricardo, no te escondas, hombre. No señales a tu compañera. Sí, nosotros lo que tenemos muchas dudas sobre todo del plan de negocio es en concreto del roadmap. Tenemos diseñado algunos pasos del plan de negocio, como es el plan financiero, hitos de la producción, Sí. pero no sabemos bien cómo llevarlo a cabo. O sea, los pasos para poder, digamos, aplicar ese plan de negocio que tenemos pensado. ¿Tú qué has estudiado? Industrial. Lo sabía, ingeniería. Yo tenía que ser ingeniero. Claro, porque los ingenieros vais buscando procesos, planes, ¿no? Y De optimización de procesos. un cuadrito, una silla, una flecha y luego paso 1, paso 2. Entonces, tú lo que quieres es que esto te sirva para tener las ideas claras de qué es lo que tienes que hacer mañana, pasado y pasado mañana, ¿no? Bueno, más o menos. Sí, estoy un poco caricaturado, pero los ingenieros sois mucho de procesos. Es decir, y cuando tú vas a montar una empresa, como es un caos absoluto, dices, ostras, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde acabo? ¿Y por dónde no? ¿Vale? Entonces, el roadmap, el paso a paso, ¿no? La hoja de ruta, como lo queramos llamar. ¿Vale? Irene, en tu caso, ¿qué tal? A mí lo que me gustaría es poder poner negro sobre blanco lo que es todo la idea de negocio, ¿Sí? que nosotros actualmente bueno, ya hemos empezado a interpretarla, o sea, a implementarla, porque es un e-commerce y hemos empezado a vender en octubre del 2021. Sin embargo, actualmente el plan de marketing, pues creemos que es la parte que está más débil. Entonces, el objetivo es poder optimizar al máximo nuestro funnel de ventas. Vale. O sea, que tú, de alguna forma, quedándome con, tú al final lo que quieres es que tu plan de negocio te ayude a vender más. Mejorar el producto mientras estamos vendiendo, no solamente a vender más, sino a vender más y a vender mejor. ¿Vale? Vender más y mejor. Fijaos que, bueno, podría estar preguntando lógicamente a todo el mundo, no tenemos tiempo para... Pero cada uno de nosotros, seguramente dentro de un tiempo, dentro de 2 o 3 intervenciones más, se repetirían las respuestas. Pero cada uno de nosotros le puede dar un enfoque diferente al plan de negocio. A veces puede ser para hacer un plan de viabilidad, otro para tener un mejor plan de ventas, otro pues para convencer a un tercero de que apueste o apoye el proyecto. Cada uno tiene su objetivo. Lo que me hace pensar que el contenido, creo que tú hablabas del contenido, si mi contenido estará bien,
el contenido tiene que ser coherente con el objetivo que cada uno de nosotros persigamos. Si uno va buscando un plan de negocio a modo de quiero tener un plan de viabilidad, lógicamente tiene que tener números, costes, ingresos, cuál es el punto de equilibrio, es decir, cuánto tengo que vender para empezar a ganar dinero, etcétera, etcétera. Si lo que quiero tener es una hoja de ruta estupenda, pues tengo que tener unos buenos procesos, tengo que tener un gráfico de Gantt, o lo que, ya no me acuerdo ahora mismo de muchas más herramientas de planificación de proyectos, pero gráfico de Gantt, el PMP, este tipo de cosas, ¿no? Si lo que tengo es un e-commerce y lo que quiero es tener un buen funnel de, pues tengo que tener un buen plan de marketing. Es decir, que cada plan de negocio tiene que estar adaptado a los objetivos que cada uno de vosotros tengáis, ¿vale? Con lo cual, no hay un modelo de plan de negocio que sea universal para todo el mundo. No. Hay que adaptarlo, en primer lugar, a los intereses que cada uno de nosotros tengamos. Voy con la presentación. Hemos roto el hielo, ese era el objetivo. Por cierto, de verdad, me encanta que me interrumpáis y que me hagáis comentarios sobre lo que estamos hablando y que al final hablemos de eso. Yo ya sé que a ti te preocupa. Sí. Sí. Las personas que estáis por videollamada tenéis una opción de levantar la mano. Si yo no la veo, va a estar atenta mi compañera María o no sé, vosotras no vais a estar. Ah, vale. ¿Vale? Me agradaría un montón que participaseis, ¿vale? Porque si no, vais a estar 2 horas en vuestra casa escuchando a un tío muy raro. Y creo que no nos va a aportar tanto. Para mí hay 4 herramientas fundamentales. Que una de ellas es el plan de negocio y otras que vienen antes y otras que vienen después. Para esto del emprendimiento, ¿no? Aquí tengo. Sí, eso se lo paso ya a Carlota. Carlota, el one pager, ¿qué es el one pager? ¿Sabéis qué es un one pager? Vale. El one pager es una página donde aquí una carilla, un folio A4, un PowerPoint de una sola diapositiva donde viene todo vuestro proyecto de manera hiper mega concentrada. Es decir, si tú tuvieras la oportunidad de que una persona se llevara un folio para saber todo de tu proyecto, ¿qué es lo que pondrías? Eso es un one pager. ¿Vale? Si queréis, ahora vemos el one pager que yo he hecho para mi empresa. Por favor. Micro, sí. ¿Se escucha, no? Sí. Yo he visto varios compañeros precisamente para ejecutarlo y ponerlo un poquito a hacer uno. Sí. Y os he visto desde algunos que ya te hablan de esta monetización y las ventas que tienen, los KPIs que sacan, Sí. a otros que te presentan en plan el equipo y la idea de empresa. Entonces, ¿cómo de robusto tienen que ser los datos que presente para... a ver. Mira, este es el mío. ¿Vale? Claro, por ejemplo, tú tienes ahí métricas también. Ya, o sea, Claro. hecho la empresa en funcionamiento, a eso me refiero. Claro. ¿Tiene sentido hacerlo antes? El one pager hay que hacerlo en la medida que te lo van a pedir. Y ahora tú, en el one pager, tú lo que tienes que poner es lo que es tu empresa hoy de forma honesta. Es decir, hay proyectos que son muy incipientes, fase muy semilla, de tengo una idea. Bueno, pues pon tu idea en un folio. Porque si alguien te dice, oye, dame... ¿Por qué el one pager pensáis que es un documento que puede ser útil en todo esto del emprendimiento? ¿Por qué? Es ágil de mirar. Porque es agilísimo. Dice, si yo qué he hecho al principio de la presentación, he puesto mi one pager personal. He dicho, ¿quién soy? Mi teléfono de contacto. Os he metido comercialmente a qué me dedico por si me queréis comprar un servicio de no sé cuánto. Mi one pager era la primera pizarra. Mi teléfono, mi correo electrónico, lo que soy, lo que he hecho y lo que hago. Pues eso es lo que tenéis que tener vosotros en vuestros proyectos, incluso vuestro currículum. O sea, vosotros tenéis que ser one pager con patas. Es decir, en 5 minutos, alguien tiene que conocerte en un bar, en un partido de pádel, en un yo qué sé, y dice, ostras, Ángela es la que se dedica a esto, se tienen que llevar esa información, os tienen que etiquetar rápidamente, y esto es lo que te permite hacerlo. Nombre, ¿qué es lo que hacemos? Conectamos empresas y talento internacional. Problema que he identificado, solución que aporto, el producto que tengo, el mercado al que me dirijo, mi modelo de negocio, el perfil de empresa que soy. Pues es una empresa del sector talento, es una plataforma que se fundó en el 2017, que tenemos un gasto neto mensual de 20.000 euros, que he facturado 150.000 euros el año pasado, que tengo unas métricas de tal, este soy yo, este es mi socio y esta es la ronda que estoy buscando.
Es decir, ¿puede haber más información relevante para el proyecto? Pues sí, pero que me quede para un folio no. ¿Vale? Eso es un one pager. Os lo paso si queréis para que lo tengáis. Entonces, ¿el one pager qué es? Eso es el one pager. Con un one pager, si yo doy mi one pager, tú invertir, yo ahora mismo estoy buscando, que es lo que me falta para hacer la ronda, si Dios quiere, 25.000 euros. Te doy mi one pager, un papelito, y te digo, toma, María Ángeles, invierte 25.000 euros que me quedan en mí. ¿Tú me lo darías? ¿Por qué? Coño, ¿por qué? Porque no los tengo. Yo pensaba que te había convencido. Vale, alguien que tenga, ¿tú qué trabajas? ¿Tú qué trabajas? Tú tienes dinero, seguro, tienes cara de... Sí, se te ve, buen bolso, sí, lo he visto ahí, sí. Bueno, tienes dinero, imagínate que tienes dinero. ¿Invertirías 25.000 euros en mí con un one pager? Sí, pero a lo mejor sería O sea, entonces no. Vale. una nueva... No hay por qué bien quedar, ¿eh? Me puede decir que no y entonces tengo que hacer el ejercicio de convencerte. No, si me parece... Que me pone, o sea, que... ¿Qué cosas? Por ejemplo, un investor deck, que es el siguiente documento que hay que... Es decir, el one pager es un folio sería una locura invertir en alguien, ¿no? No tiene sentido. Entonces, ¿el investor deck qué es? Pues el investor deck son 15 diapositivas, que es lo que he puesto, pero en vez de una carilla, son en 15 diapositivas y muy bonitas, con imágenes, que me ha llevado, a lo mejor me ha llevado la mañana entera a hacerla bien currada o un par de días, lo que sea, pero son 15 diapositivas. ¿Invertiríais en alguien con 15 diapositivas? ¿Por qué? Mucho más, claro, porque 15 páginas. Entonces luego viene el plan de negocio y dice, ¿y qué es un plan de negocio? Pues lo mismo que el one pager o que el investor deck, pero llevado a todas las diapositivas que hagan falta hasta que tú me digas, no me des más información, ya sé si quiero invertir o no quiero invertir, por lo menos a nivel de contenido de material. Eso es un plan de negocio. ¿Qué ocurre? Que el plan de negocio, antes de que hubiera la fiebre de estas aceleradoras que ha habido en España, startups y tal, el plan de negocio era un documento que podías matar a alguna persona con alguno de ellos. O sea, pues eran documentos de no sé cuántas páginas. Muchos de esos planes de negocio que yo he visto vienen de centros de investigación donde los investigadores están acostumbrados a hacer tesis doctorales de 3.000 páginas, entonces te hacen un plan de negocio de no sé cuánto, o sea, de la leche. Y esos documentos, cuando tú se los das a un inversor y dices, mira, usted aquí tiene mi plan de negocio. 200 páginas, 100 páginas de anexo y un estudio de mercado no sé cuánto y una tesis doctoral de un africano que ha hecho un no sé qué tal y que el tío avala que mi negocio es buen negocio. Le doy en total una documentación de 1.000 páginas. ¿Qué hace el inversor con eso? Matar a alguien, ¿no? O fumárselo o tirarlo a la basura porque reciben al mes, si un inversor es más o menos medio activo, va a recibir 50, 60, 70 proyectos todos los meses. Y si cada vez recibe 50 o 60 planes de negocio de esas características, no tiene tiempo para hacer otra cosa nada más que para leer los planes de negocio, no tiene sentido. Con lo cual, lo primero es, te presento el one pager de 1.000, por ejemplo, el propio programa GoUp, me estaba comentando Carlota que os habéis presentado 500 proyectos. De 500 proyectos se han seleccionado como elegibles porque cumplían con los criterios con 100 y pico, no me acuerdo cuántos eran. Y de esos 100 y pico, finalmente habéis sido seleccionados 40. Pues todo eso es un funnel, como un funnel de ventas. El one pager, todo el mundo lo tiene que tener para enviarlo rápido. Los que pasan a la siguiente eliminatoria, Investor Deck, 15 diapositivas, empleo un poquito más de tiempo y tal. Y los que me gusten, le pido el plan de negocio. Y si el plan de negocio me gusta y lo que he podido ver en el equipo, en la empresa, etcétera, me gusta, vamos al pacto de socios. Y si ahí nos entendemos y llegamos a un buen pacto de socios, te doy el dinero. Ese es el proceso. El plan de negocio sería un punto relativamente avanzado del proceso en el que si os piden un plan de negocio es que realmente algo de interés van a tener en vosotros, ¿vale? Si esto fuera un proceso de reclutamiento de un personal, de alguien que vayáis a contratar, el one pager sería el equivalente a la tarjeta de visitas, el currículum sería como el investor deck, el proceso de entrevistas y pruebas sería el plan de negocio y el pacto de socios sería como el contrato que tú ya negocias las condiciones con el candidato. A mí lo que más me llama la atención de todo esto es que
los 2 primeros documentos se entregan. Pero, ¿qué se hace con el plan de negocio o el equivalente de un proceso de reclutamiento que sería la entrevista y las pruebas? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo? Habla más alto con micro, por favor, Lisa. Explicarlo. A mí hay una palabra que me gusta más que explicar, que es defenderlo. Casi como una tesis o un proyecto de fin de carrera. Porque yo te puedo explicar mi plan de negocio, pero un inversor, me lo habéis dicho, si yo te doy mi plan de negocio, invertirías en mí. Y dices, me tendría que saber más cosas. ¿Qué cosas? Me vas a hacer, vamos, las preguntas como si os pido matrimonio, ¿no? Es decir, bueno, inicialmente me parece un chalamajo, tienes un nombre sugerente, pero coño, ¿pero tú de dónde vienes? ¿De qué familia eres? ¿De qué me vas a...? Yo qué sé, ¿no? Hay un proceso, ¿no? Pues eso es el plan de negocio. Si nos vamos a casar, yo tengo que defenderte mi idea, mi postura, tengo que enamorarte de lo que yo tengo en la cabeza. ¿Y eso cómo se hace? El documento en verdad se queda cojo. Es decir, solamente un loco invertiría en un plan de negocio. Tú al final, el plan de negocio es un soporte, es un motivo para que el emprendedor, el equipo de emprendedores tenga una discusión pormenorizada de todos los aspectos de una empresa para saber si entro o no entro. Entonces, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu oportunidad de negocio? ¿Cuál es tu roadmap? ¿Cuál es tu funnel de ventas? ¿Cuál es tu plan financiero? ¿Cuál es tu...? Todas las cosas tienen un plan de negocio. ¿Qué contenido tiene que tener el plan de negocio? El que sea necesario. Porque la capacidad de convicción de Gael o de defensa no es la misma que la de María Jesús o que la misma de Pablo. Esto es bastante relativo. A mí me habéis conocido hoy. Hombre, es verdad que yo lo hago de una posición de privilegio, porque estoy aquí, soy profesor de San Telmo. Carlota ha tenido la diferencia de decir, esto es la mejor escuela de negocio de Andalucía. Se ha quedado chica, ¿eh? Y esto es mucho más amplio el rango de... Pero me da cierta posibilidad de privilegio porque he dicho, bueno, yo he dirigido una aceleradora, soy CEO de una empresa que ya factura dinero, he levantado dinero, no sé cuánto. Entonces, parece que tengo como algo que me acredita para que mi siguiente proyecto a lo mejor vaya un poquito mejor, ¿no? Entonces puedo a lo mejor levantar dinero o convencer a alguien sin necesidad de hacer tantos esfuerzos como si yo partiera de, es que yo parto de cero, ¿no? Como me ha dicho alguno de vosotros, ¿no? Cuando partes de cero, que no tienes ningún padrino, no tienes nadie que te recomiende, no tienes un inversor previo que haya entrado, no tienes facturación, no tienes lo otro, entonces el trabajo que hay que hacer de pico y pala, hacer un buen plan de negocio es mucho más importante. ¿Por qué? Porque no generáis credibilidad todavía. Los currículums. Hoy antes de venir, esto es literal, he atendido al hijo de un vecino mío, que lo conozco de 2 días, de un día. Oye, ¿tú qué te dedicas? Pues para esto. Ah, pues mira, y tengo 3 niños. Los 2 que tengo mayores son magníficos, han estudiado en el extranjero, hablan no sé cuántos idiomas, uno ingeniero, otro no sé qué. Y tengo otro que me ha salido regular y que no le gusta estudiar, acaba de terminar un módulo de no sé cuánto y a ver si le echaba una mano. Total, y cuando he visto el currículum, tenía como 10 experiencias profesionales, de un mes cada una. Era camarero, dependiente de no sé cuánto, monitor de tenis de no sé qué, vigilante de comedor de colegio de no sé qué. Y lo ponía de forma muy pomposa porque era por él lo único que había hecho de experiencia, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene suficiente background, experiencia, formación y tal, ¿qué es lo que hace? Pues aparentarlo. Y entonces empiezan a poner muchas cosas cuando en realidad a lo mejor no son tan importantes, ¿no? Si uno de los que va a dar una sesión, una persona mucho más importante que yo, que es el fundador de 20, que está con el Power MBA, etcétera, ¿no? Para enseñar a hacer pitches. Imagina que llega aquí Jeff Bezos de Amazon, que hemos estado hablando antes, o el de Tesla, o Elon Musk, o quien queráis. Y dice, oye, mi próximo proyecto es este. ¿Quiénes de vosotros invertiríais? Pues a lo mejor le pediríais el plan de negocio a Elon Musk y lo analizaríais con mucho rigor y decía, coño, yo si Elon Musk ha montado PayPal, ha montado Tesla, en no sé cuántos otros, son todos en personas de éxito súper valorados y tal, es que la siguiente va a ser una bomba. Invertiríais, pues prácticamente invertiríais casi similar al plan de negocio. Pero cuando no tenéis ese track record, el plan de negocio de cada tercero es muy importante, ¿vale? En fin. Y bueno, el pacto de socios y el contrato se negocia, ¿vale? No es algo ni que se entrega ni que se defiende, se negocia pero a machete. De hecho, yo estaba a punto de cerrar varias rondas de inversión y lo más habitual es que cuando el proyecto tiene cierto... pues puedes pasar por aquí rápido,
de donde la mayoría de los proyectos se mueren son en pactos de socios, cuando está la cosa muy avanzada, porque es muy difícil llegar a acuerdos, ¿no? Pero bueno, he dicho esto, en las aceleradoras, startups, etcétera, hay una enorme manía a hacer un plan de negocio. ¿Por qué? 5 elementos o 5 motivos que yo he encontrado como excusas para no hacer un plan de negocio y que son lícitas. Porque ya os digo que a Elon Musk no le hace falta tener un plan de negocio para conseguir financiación y hay mucha gente que ha ganado. Amancio Ortega no creo que hubiera hecho que haya hecho un plan de negocio para montar Zara. Porque el plan de negocio no es necesario. No es necesario como elemento. Pero puede tener una serie de propiedades que es interesante. Porque hay mucha gente que no lo hace. 5 motivos por los cuales hacer un plan de negocio es mal asunto. El plan de negocio implica planificación a largo plazo. ¿Vale? Pues tenéis que planificar. Eso a los ingenieros les encanta y hay gente que dice, yo qué sé que voy a planificar, si yo no sé qué va a pasar dentro de un mes, ¿cómo voy a planificar 3 años? Es una pérdida de tiempo. Con lo cual, ¿es útil planificar o tenerlo todo bien atado cuando todo cambia tan rápido? Pues hay gente, esto es como el cuento de la lechera. Oye, bueno, no voy a entrar mucho en el cuento de la lechera porque entonces voy a perder mucho tiempo. Pero bueno, Lean Startup y las metodologías ágiles. Vivimos en un mundo donde todo es agile, todo es Lean Startup, todo es no sé cuánto, ¿no? Entonces, no es un despilfarro de tiempo planificar una empresa, perdón, una idea hasta un nivel de detalle tan grande que dices, tío, si esto es una idea, si a lo mejor dentro de 2 semanas he cambiado de idea. ¿Para qué voy a hacer un plan de negocio? Es una idea que a lo mejor la voy a cambiar. ¿Verdad? Es un despilfarro de tiempo. Tercer motivo. Esto lo he contado antes. Los inversores no tienen tiempo para leer los planes de negocio. Es imposible. No tienen tiempo. Con lo cual, ¿para qué voy a hacer un plan de negocio para inversores si los inversores no tienen tiempo para leerlo? Es un poco incoherente, ¿no? La macrotendencia, la síntesis. ¿Leéis el periódico vosotros? El digital, periódicos digitales, El Mundo, El País, no sé. ¿Cuántos artículos lees, Irene? Completo casi ninguno. ¿Ninguno? ¿Quién lee un artículo completo? Vamos, yo hace ya años que no leo un artículo completo. ¿Tú qué es lo que lees? Sí. ¿De un artículo de prensa? Tú lees el titular. Y si tiene foto, mejor. ¿No? De hecho, muchas veces ves el titular porque la foto te llama la atención. ¿No? Y eso es lo que hacemos todos. Es lo que hacemos todos. Entonces, estamos acostumbrados a el TikTok, el Instagram, el no sé, todo este tipo de cosas que te comunican. Intentan comunicarte muchas cosas en muy poco tiempo. ¿Vale? Con lo cual, el plan, si no somos capaces de tener la atención adecuada para leer un artículo de prensa, ¿cómo vamos a pretender que la gente saque tiempo para leer un pedazo de plan de negocio? Es muy complicado. ¿Vale? Pero voy a dar argumentos para sí hacer un plan de negocio. No, perdón, esto es otro argumento, que es el que decía antes. Hay mucha gente que ha ganado dinero, monta empresas y nunca ha desarrollado un plan de negocio, con lo cual no es una condición necesaria, ¿vale? No es necesario. ¿Por qué? Porque los negocios, y he puesto estos iconos de forma expresa, los negocios tienen mucho de olfato, tienen mucho de visión, de temas intuitivos, y después también tiene una parte de ingeniero, de pensar, de raciocinio, de planificar, de este tipo de historias, ¿no? ¿Con olfato se pueden montar negocios buenos? Sí. De hecho, hay mi socio me mandó el otro día una foto de un tío que es muy listo, porque durante la pandemia ha ganado cientos de miles de euros con 2 operaciones muy tontas. La primera fue justo en marzo de 2020, cuando antes del estado de alarma de que nos confinaran en casa, que empezaba a haber cierta psicosis, ¿no? Eso del 2-5 de marzo, etcétera, de 2020, donde, bueno, ibas a comprar una mascarilla y no había mascarillas. Entonces este tío hizo un pedido de mascarillas, de yo no sé cuántas miles de mascarillas, las compró por nada y las vendió aquí por 20 veces más lo que le había costado. Y compró, pues no sé cuántos miles de mascarillas, una burrada. Pues el tío ganó en una semana, literalmente en una semana, posiblemente más dinero de lo que muchos de nosotros vamos a ganar en toda una vida, trabajando. Simplemente sabiendo comprar un producto barato y venderlo en un momento adecuado. Eso es olfato puro. Bueno, pues este tío, la semana pasada me manda una foto mi socio y dice, ¿os acordáis de las mascarillas?
en el chat que tenemos de socios. Pues sí, pues dice, por lo que ha hecho ahora es que, bueno, sabéis que hace unos días si querías hacerte una PCR no podías hacértela, porque no había. Pues el tío dice, es que no haya, es que las hay. Pasa que hay que irse a Alemania, el tío se compró o alquiló, no muy bajero, o sea, la alquilaría, un par de furgonetas con, ¿cómo se llama esto? Con lo que va enganchado detrás. Con remolque y lo llenó de cajas con pruebas de PCR. Y ha dado vueltas por toda Andalucía, las ha vendido y el tío se ha forrado en una semana 2 o 3 veces más lo que muchos de nosotros van a ganar en una vida entera. Pues eso es olfato puro. ¿Hay que ser súper ingeniero de no sé cuánto para hacer eso? No, lo que hay que tener es poca vergüenza. Hay que tener, decir, yo me voy a Alemania, me cojo una furgoneta de alquilo, llego allí y tal, y después estamos aquí nosotros haciendo un plan de negocio 3 meses y nos comemos los mocos, ¿vale? Entonces, hay que tener visión, hay que tener olfato, pero, ostras, ¿y si aunamos ambos factores, la visión, el olfato y el cerebro? Entonces ahí, pues claro, tú eres un máquina, pero ¿el máquina se hace o se nace? Yo creo que el máquina... Bueno, pues... ¿Eso? Muy bien. O a lo mejor tú tienes olfato, pero estás un poquito taponado y tienes que hacer algo para destaponarte. Es decir, que yo creo que las cosas se trabajan y si no las tienes tú, efectivamente las puedes buscar en tu entorno. Motivos para así hacer un plan de negocio, ¿vale? Aclarar las ideas y facilitar el consenso. ¿Quiénes de vosotros tenéis proyectos unipersonales? ¿Que sois vosotros o vosotras? Vale, 3. Ah, vale, genial. Vamos, seguro que... Pues, si yo fuera vosotras, para mí el mayor miedo sería tener una idea equivocada de mi negocio y tirar para adelante. Eso sería terrible, porque además, como estáis solas, ¿quién te va a avisar de que está mal la idea? Y, ostras, que muchas veces es complicado, o sea, tener esa visión de, ostras, que lo he visto claro, me voy a Alemania, comprar las mascarillas, las vendo, no sé qué, o sea, pues muchas veces es difícil, ¿no? Entonces, ponerlo por escrito, como he dicho, poner las cosas blanco sobre negro, viene bien porque te permite desarrollar ideas que son un poquito vagas. Esto nos pasa mucho, cuando tú tienes una idea y la expresas por escrito o la comunicas, esa idea te obliga a tener un desarrollo intelectual mucho mayor. Tú puedes pensar algo, en tu cabeza está estupendo. De hecho, a mí me ha pasado estando sentado. Yo he hecho aquí varios programas en San Telmo y muchas veces uno tiene una idea magnífica hacia esta. La ves clarísima. Y te dice, a ver, Ricardo, cuéntame. Y ahora empiezas a hablar y lo que sale de tu boca no es exactamente... Desde luego no te sientes orgulloso. Pues dices, estoy diciendo algo que no es lo que yo... O sea, esto no está bien dicho. No está bien hilada esta idea con esta otra. ¿Por qué? Porque, yo qué sé, porque dices, ostras, que no estaba tan clara la idea. No estaba tan clara. Y a lo mejor, aunque la tuvieras clara, no tienes la capacidad para transmitirla de forma coherente y adecuada y tal, ¿no? Bueno, pues imaginad que tenéis que escribirlo. Cuando escribís las ideas y las ponéis por escrito y tal, y tenéis que ese proyecto presentarlo a alguien para convencer a tu jefe, para convencer a un inversor, para ganar un concurso, la cantidad de carencias que nos salen. Por eso, un plan de negocio es un proceso iterativo en el que de la cabeza a redactarlo, pulirlo, que sea coherente, etcétera, es un proceso que prácticamente nunca se acaba. ¿Vale? Aclara mucho las ideas, es fundamental hacerlo. Y sobre todo, si sois, esto es terrible, porque cuando uno está solo, pues mira, por lo menos puede ir con su locura solo, pero esto es muy habitual. Sois 3 socios en una empresa y cada uno piensa una cosa, pero cada uno piensa que el otro piensa igual que el otro. Va a decir, bueno, esto pasa en los matrimonios, ¿no? Si tú te casas con alguien y tu proyecto de vida, tú piensas que es como el de tu pareja. Hombre, si eso fuera tan fácil, no habría tantos divorcios. Pero lo habitual, de hecho, es divorciarse. Y lo habitual cuando uno monta un proyecto con alguien es que al final surgen fricciones. ¿Por qué? Porque, ostras, es que cuando yo monté esto, mi objetivo vital era este, yo lo que quería era esto, la forma de entender esto, yo quiero que los clientes se traten así, quiero contratar este tipo de personas, quiero esto, quiero aquello. Y dice, tío, pues esto no es lo que habíamos hablado. Y dice, ¿cómo que no? Si hablábamos un día en un bar, que no sé cuánto. Escribirlo, consensuarlo, debatirlo, porque entre lo que piensa uno, lo que dice, lo que hace, lo que escribe, lo que encima piensa el otro, no tiene nada que ver. Y viene muy bien escribirlo.
Facilita el feedback. Atención a los o las que seáis emprendedores tipo Gollum. De este es mi proyecto, no lo voy a contar a nadie porque como lo cuente me lo van a robar, mi tesoro. Los proyectos que tenéis, bueno, todos los proyectos que tenemos en general son ideas peregrinas o sugerentes o mejores o peores, pero no valen absolutamente para nada. Las ideas no valen absolutamente para nada, a no ser que tengáis una magnífica capacidad de acción o de ejecución. Yo os he contado un negocio espectacular que os puede resolver muchos problemas económicos yendo a Alemania a comprar test de PCR y vendiéndolos en Andalucía con una carretilla. Pero ¿quién de vosotros lo va a hacer mañana? Posiblemente ninguno, porque de la idea, aunque sea buenísima, ostras, de hecho, si tú estuvieras ahora mismo cotizando una furgoneta, alquiler de furgoneta para irme a Alemania, sería una máquina. Pero eso no lo hacemos nadie. ¿Por qué? Porque las ideas no las cuentan y te pasan, intentan por una oreja y te salen por la otra. Porque es que hay que hacerla, que lo peor no está en la idea, es ejecutarla. Tienes que levantarte temprano, hablar con un tío, buscar de Alemania, la furgoneta, sacar el dinero, financiar la operación, pero claro, las pruebas hay que comprarlas. ¿Cuánto valen? Pues tienes que poner 100.000 euros por delante. Tienes que convencer a un inversor que te lo dé, un préstamo, vender una casa, hipoteca. Hay que hacerlo. Eso es lo complicado. Con lo cual, los proyectos que tengáis, en la medida en la que los habléis, los escribáis, los presentéis, tengáis one pager, que los repartáis como golosinas, etcétera, lo que te va a permitir es tener feedback en tiempo real y continuo de un montón de gente que te puede ayudar a mejorar el proyecto. Si no se lo contáis a nadie, bueno, nadie os va a comprar, por supuesto, nadie va a invertir en vosotros y nadie lo va a copiar, por supuesto. Pero yo, ¿qué os diga? Yo prefiero ganar dinero y que me inviertan en el proyecto a que me lo copien. O sea, el riesgo-beneficio, ¿no? Y por cierto, yo he visto más de 1000 proyectos. Solamente he visto una vez en mi vida que hayan copiado un proyecto. Una vez. Que además fui yo el que presentó, al que copió, o sea, al copiado y al copiador. Los puse en contacto y con toda mi buena voluntad para que hicieran un negocio conjuntamente. Y a los meses me llama y yo, que el que me presentaste, que me ha copiado el negocio de la monta en Córdoba. Y digo, ostras, pues lo siento mucho. Una vez solo. De todos modos, aunque le copió el negocio, el copiador no sigue con el negocio ahora mismo y el otro está forrado vivo. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de ejecución infinitamente superior al del otro, ¿no? Vale. Visión global del proyecto. Un plan de negocio te sirve para desde la A hasta la Z analizar vuestro proyecto de forma rigurosa. Tienes una visión 360 grados del plan de venta, el plan comercial, el plan de marketing, el plan financiero, el de los costes, el modelo de negocio, el estudio de mercado, el roadmap, todo lo que queráis. ¿Vale? Y después porque te permite tener un plan de acción, que es un poco lo que le preocupaba a Ricardo, ¿no? Lo que le gusta, el tener un plan de acción concreto de cómo desarrollarlo. Otro elemento es que aunque los inversores no se lo vayan a leer, porque muchas veces, vamos, yo por ejemplo, los 3 inversores, yo de la ronda que estoy levantando ahora tengo 3 inversores que van a entrar. Ninguno de los 3 se ha leído el plan, me lo han pedido los 3. Y ninguno me lo ha pedido, o sea, ninguno se lo ha leído. Ninguno. Y aquí pongo la cara de me río porque te lo pido, no me lo voy a reír. O sea, te lo pido y no me lo leo, ¿vale? Pero es así. Si no lo tienes, pues... Bueno. Vale, y después un plan de negocio bien hecho os va a servir como una navaja suiza para un montón de cosas. ¿Para qué cosas me ha servido a mí un plan de negocios? O el plan de negocios que estoy desarrollando. Para, si me hacéis una pregunta de mi negocio, le he dado tantas vueltas, he visto tantas cosas, he hecho tanto trabajo, que lo que me digáis, prácticamente casi para todo, tengo respuesta. No hay nada peor que decirle a alguien, oye, ¿y en tu negocio te has identificado qué tal, que no sé cuánto? Y dices, ostras, pues no me he dado cuenta. Eso queda bastante mal, ¿no? ¿Invertiríais en alguien que tiene lagunas, espacio-tiempo en su proyecto cuando le preguntas algo? Pues te da un poquito más. A lo mejor sí, no, pero hombre, es como que resta, ¿no? Para due diligence, yo por ejemplo, el plan de negocio que lo tengo, el super mega completo, me ha servido mucho para que cuando fondos de inversión me han pedido el documento, o mejor dicho, me han diseccionado mi negocio por áreas para ver, oye, due diligence legal, due diligence tecnológica, due diligence no sé cuánto, pues yo tenía prácticamente ya todo resuelto en plan de negocio. He tenido que a lo mejor argumentar más, ¿no? Para el pacto de socios, muchas veces los pactos de socios y las rondas de inversión te dicen, vale, pues yo te doy tanto dinero ahora, tal valoración, pero si consigues estos hitos que me has puesto en el pacto de socios, entonces podemos hacer una ampliación de capital de luego no sé qué, de no sé cuánto.
Con lo cual, tener un pacto de socios con una hoja de ruta, con unos objetivos, permite que el pacto de socios fluya mucho más y que ancléis objetivos con pacto de socios, ¿no? Para hacer reporting al board me ha servido. Esto es un poco complejo de explicar, pero bueno, me ha servido para reporte al consejo de administración, para fijar objetivos e incentivos del equipo. Es un buen ejercicio para decir, ostras, yo hace un año qué es lo que pensaba del negocio, cómo lo veía y cómo ha cambiado la visión del negocio. Es un buen ejercicio. Para evitar la dispersión, cuando tenéis negocios que no, la mayoría de vosotros no facturáis, lo más habitual en el mundo del emprendimiento es dispersarse. Nos dispersamos porque tú vas con una idea en la cabeza, pero pasan 2, 3 años, un mes, 5 meses y no facturas, no tienes clientes. Y es muy fácil desviarse el camino e irse hacia por otra cosa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no estás facturando o estás un poco desanimado. Pues, entonces, con un buen plan de negocio, lo que evitas es este tipo de dispersiones. Os podéis presentar a concursos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? El plan de negocio, desde mi punto de vista, sirve para 2 cosas fundamentalmente. Uno es, si mi idea es un buen negocio o no es un buen negocio. De hecho, esta pregunta es la más importante para vosotros. Si vosotros tenéis que dejar vuestro trabajo o tenéis que renunciar a un futuro trabajo o vais a dedicaros 100% a un proyecto, lo primero que tenéis que ver es si ese proyecto es viable o no es viable, ¿no? Con lo cual, el primer uso que se debe dar a un plan de negocio es el plan de viabilidad. Digamos que es lo básico. El cinturón blanco del plan de negocio es responderme a si esto merece la pena o no merece la pena. ¿Vale? Y luego, si es que sí, es decir, si yo veo que es viable, que tiene sentido, que es razonable avanzar con este proyecto, lo que sí tengo que tener lo que decía Ricardo, que es una hoja de ruta, es decir, si es un buen negocio, ¿cómo lo tengo que desarrollar? ¿Vale? Y estoy convencido. Bueno, ¿vosotros habéis comprado muebles en el IKEA? Sí, ¿no? ¿Por qué vais al IKEA a comprar muebles? ¿Son baratos? ¿Qué? ¿Y por qué son fáciles de montar? Unas instrucciones para tontos, ¿no? Porque, bueno, a mí, yo soy bastante tonto porque hay muchas veces que me frustro con esto, pero vamos a IKEA porque tiene diseño, no sé cuánto, y porque son muy fáciles de montar, ¿no? Y las instrucciones son fundamentales. Claro, para que uno de nosotros monte la mesa Kloppenberg en 5 minutos, pues ha habido un ingeniero que ha hecho la mesa Kloppenberg no sé cuántas veces, y ha hecho una usabilidad del mueble, de las herramientas que hace falta para que sea sencillo, ¿vale? Y eso lo que te permite es replicar la venta y el proceso de montaje del mueble. ¿Quiénes de vosotros habéis montado la misma empresa que tenéis ahí mismo en la cabeza antes? ¿Nadie? Sí, de hecho, tenéis ideas que nunca se han llevado a la práctica muchos de vosotros, porque se os han ocurrido cosas que nadie ha hecho. Entonces, no hay instrucciones para montar vuestros muebles, porque se os ha ocurrido la mesa Plotangar. Y nadie ha montado nunca una mesa de esas características, porque es única o queréis que sea única en el mercado. Pues, ostras, molestados en hacer una o sea, es que ¿quién mejor que vosotros para por lo menos plantear una hoja de instrucciones básicas para vuestro mueble? ¿Vale? Sobre todo, además, si queréis que alguien lo monte, si alguien invierta, que alguien contrata a alguien, convence a un socio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto sirve para tener una hoja de ruta. Esto, desde mi punto de vista, es lo más importante de un plan de negocio. Que vosotros mismos tengáis las ideas claras de cómo se tendría que desarrollar el negocio en los próximos meses, semanas, años, lo que vosotros sabéis que el horizonte temporal que vosotros seáis capaces de tener. Y después, lógicamente, esto tiene también un uso externo. ¿Para qué puede servir a nivel externo un plan de negocio? Fundamentalmente para persuadir a gente. Persuadir no es necesariamente engañar, es, bueno, persuadir, animar, ¿no? Pero yo, por ejemplo, normalmente yo creo que sí, yo creo que un 80-90% de mi tiempo me dedico a persuadir a gente. Pero lo que pasa es que la palabra persuadir tiene como matices negativos, ¿no? Pero no es, o sea, no es negativo. De hecho, aquí en San Telmo damos talleres de comunicación y hay 2 tipos de talleres que se ven en los programas habitualmente. El taller de comunicación informativa,
que es una comunicación informativa. Una comunicación informativa es si yo os explico las 4 formas diferentes de hacer uso de la mascarilla y del protocolo COVID. Os voy a informar de cuáles son las instrucciones del protocolo COVID para esta empresa, la mascarilla, y os informo, ¿vale? Pero persuadiros sería deciros, oye, ¿sabéis que el 90% de las personas que no llevan mascarilla sufren consecuencias graves de no sé cuánto? Entonces, ostras, este tío me está persuadiendo, me está animando a que me ponga la mascarilla. Eso es persuadir. Un plan de negocio tiene que ser persuasión pura, porque el plan de negocio, además, si es de uso externo, lógicamente. Si es de uso interno, no os hagáis trampas al solitario, es decir, tiene que ser un plan honesto, sincero, un plan para vosotros, ¿vale? Pero si es para uso externo, seguramente será para convencer a un inversor, para un banco que os pueda dar financiación, para un concurso. Vamos, tenéis que persuadir al jurado cuando le presentéis vuestro proyecto que vuestro proyecto es de los 3 mejores que hay, o el mejor. Tenéis que persuadirlos. Tenéis que animar a socios o a personas clave, un programador, una persona de marketing, yo qué sé, lo que sea, pues tenéis que animarlos a que se apunten a vuestro proyecto. Tenéis que persuadirlos. A lo mejor podéis buscar avales, gente que os apoye, que os difunda. Por ejemplo, si me convencéis a mí de que vuestro proyecto es bueno, pues yo a lo mejor puedo presentar gente que invierta en vuestro, no sé, lo que sea, puedo facilitar la vida, ¿no? Con lo cual, el plan de negocio tiene que estar muy bien redactado, tiene que tener un hilo muy coherente para que sea súper persuasivo. Bueno, esto está aquí infinito, en un bucle. Vale. Conclusiones que yo saco de esta primera parte. El plan de negocio no es necesario, pero es bastante deseable. Sirve para pocas cosas, entre comillas, pero esas cosas son muy importantes, con lo cual merece la pena hacerlo. Después, un plan de negocio bien trabajado es un elemento de ventaja competitiva. Me explico. Si Elisa tiene la misma idea en la cabeza, porque se la ha copiado a Lourdes, no te llama la atención porque puedes coger el móvil, no te preocupes, no me molesta. Te he pillado. No, es broma. Si Elisa tiene la misma idea que Lourdes, pero Elisa se ha molestado en desarrollar un pedazo de plan de negocio y Lourdes no, y a igualdad de condiciones, pues son personas con capacidades parecidas, ¿quién os daría más feeling para invertir? Pues seguramente Elisa pues, se ha molestado en trabajar el tema, ¿no? Con lo cual, en la medida que tengáis un plan de negocio muy bien hecho, os va a diferenciar de otros emprendedores que presentan cosas que son regulares, ¿vale? Después, como os he dicho, si viene Elon Musk porque quieren montar un negocio, seguramente no le miréis el plan de negocio, invertís porque al final, la gente invierte en personas. Es decir, eso es lo más importante, ¿vale? El plan de negocio está bien, pero fundamentalmente invierten en personas, invierten en nosotros, en vosotros. Pero si no os conocen, para poder generar esa confianza tenéis que tener un documento que os dé respaldo, ¿vale? Y bueno, esto es un poquito... Yo no sé por qué esto está en bucle, perdonadme. Una cosa rara. Vale, ¿cómo elaborar el plan de negocio? ¿Vale? Aquí he hecho una hipótesis de partida, porque yo no sé para qué vais a hacer el plan de negocio exactamente cada uno de vosotros, ¿no? Pero he entendido que os va a servir para el concurso o para atraer inversión, ¿vale? Y esa es un poquito la hipótesis y con lo cual yo he desarrollado el resto de la conferencia. Si tenéis otro fin, una hoja de ruta, un plan de viabilidad, un plan comercial, tenéis que darle un enfoque a lo mejor diferente. Si queréis me consultáis y yo os digo. Aunque prácticamente aquí viene todo, ¿no? Lo primero, si se vais a presentar a un inversor, ¿vale? Lo primero sería, bueno, ¿y un inversor qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Qué es lo que quiere un inversor? Un inversor quiere obtener rentabilidad del dinero que él tiene, la mayor posible, en el menor tiempo posible. Y además, con el menor riesgo posible. Aunque estos los inversores se llaman capital riesgo, realmente los inversores lo que quieren es obtener rentabilidad con el menor riesgo posible. Asumen más riesgo que la banca tradicional o que unos inversores tradicionales, pero eso no quiere decir que sean tontos, que se metan, aunque hay de todo en la viña del Señor, pero el mayor dinero posible, la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible con el menor riesgo posible, ¿vale? Y después hay un punto que es fundamental en las etapas en las que estáis ahora, que es que muchísimos inversores
no entran o sea, todos esperan obtener rentabilidad, aunque saben que muchos de los proyectos en los que invierten en fase temprana no van a tener recorrido, porque muchas empresas acaban muriendo. La parte 2 es fundamental, que es muchos inversores entran para divertirse, para aprender o incluso para trascender. Es decir, por hacer... Hay gente que se siente bien invirtiendo en otros proyectos, ayudando a gente y pues, les sobra el dinero y tienen mucho dinero y quieren apoyar otras iniciativas. Lógicamente el proyecto tiene que resultar interesante, la idea tiene que resultar divertida, el equipo de personas que hay detrás tiene que gustarle, pero no solamente, el único criterio que tienen los inversores para entrar es la rentabilidad. ¿Vale? No solamente. ¿Vale? De hecho, yo me muevo tremendamente bien en el punto número 2. Porque intento hacer participar a los inversores de otra serie de elementos que no solamente son el dinero. El dinero se da por supuesto que yo voy a intentar que tú ganes dinero con mi inversión. ¿Vale? Por tanto, los inversores quieren saber si vuestro proyecto tiene potencial para que si hoy vale 1, el día de mañana valga 20, 100 o 2000, cuanto más mejor, es decir, tiene que tener ciertos fundamentos para que ese proyecto se vea que tiene potencial. Y después, por otra parte, pueden satisfacer sus objetivos no económicos. En la medida en la que vuestro plan de negocio y vuestra defensa del plan de negocio vaya encaminada a que un inversor diga, ¿puedo obtener rentabilidad? Pues yo creo que sí. Check. Oye, ¿y me lo puedo pasar bien, puedo aprender y puedo disfrutar de esto? Yo creo que también. Check. Ya tenemos 2 temas, ¿no? ¿Y qué debería hacer un inversor para lograr estos fines? Ganar dinero y pasárselo bien. Pues normalmente hacen estas 6 cosas. Desarrollan capacidad para atraer mucho deal flow. El deal flow es una palabra que no me gusta utilizar, pero bueno, muy común en el mundillo, que es atraer muchos proyectos. Deal flow es que venga mucha gente a presentarte tu one pager y tu plan de negocio. Mucho. ¿Por qué? Porque cuanto más tienes, más puedes elegir, básicamente. Tener criterios claros y sencillos para que todos esos proyectos que me lleguen, tener capacidad para en poco tiempo decir cuál es el que vale y cuál es el que no vale. ¿Vale? Tienen que tener criterios sencillos. Hay veces que te dicen, mira, yo solamente invierto en proyectos de logística o en el sector biosanitario o en el sector tal. Y lo que no esté en este sector, no lo quiero. Hay otros inversores que yo he hablado con ellos, me han dicho, mira, es que yo solamente invierto en proyectos B2B, en la que los clientes de la empresa sean otras empresas. Hay otros que dicen, no, B2C, que es cuando una empresa tiene clientes que son individuos como nosotros, consumidores normales. Bueno, no voy a entrar mucho en los detalles porque esto nos llevaría mucho tiempo, pero bueno, básicamente tienen sus criterios. ¿Esto a qué me lleva a aconsejaros? A que si tenéis un plan de negocio que va enfocado a un tipo de inversor determinado, entrad en vuestra página web, en su página web, perdón, y ahí vienen los criterios que están buscando. Y no perdáis tiempo en presentarle proyectos a gente que no va a invertir, que no cumplís con los criterios, ¿no? Que parece una tontería, pero se pierde mucho tiempo y después, si conocéis a un proyecto de características similares que ha sido invertido por alguien, acudid al mismo inversor. ¿Por qué? Porque está buscando proyectos como estos, ¿no? Después, los inversores suelen... Justamente muchas veces te dicen lo contrario porque si pueden tener riesgos de conflicto entre ambas empresas, te dicen que mejor que vayas a otro que... Sí, me refiero a similares. Es decir, por ejemplo, yo invierto en negocios B2C biosanitarios y tú te dedicas a resolver un problema auditivo y yo un problema de articulaciones de rodillas. ¿Vale? Pues no somos competencias. ¿Vale? Aunque hay veces que incluso invierten en empresas que son competencias, que esto es un mundo, la casuística es infinita, ¿no? Pero bueno. Después, los inversores tienen que diversificarse, son medianamente inteligentes porque saben que de cada 20 proyectos, 1, 2 o 3 van a ir muy bien, 5 van a ir medio qué y el resto se van a ir a la porra. ¿Vale? Con lo cual, los inversores que son activos y que tienen cierto grado de profesionalidad van a invertir en muchos proyectos. ¿Vale? Y lo que van a hacerlo es a través de tickets. Si yo tengo 1 millón de euros para invertir, pues no voy a poner 1 millón de euros en una sola empresa. Voy a poner 50.000 aquí, 50.000 aquí, 50.000 aquí y van diversificando, ¿no? Y esto es importante porque eso nos va a ayudar a ser coherente con el plan de negocio. Yo el plan de negocio en esta ronda, yo tenía la ronda pensada para una horquilla de entre 100.000 y 200.000 euros, me lo invento. ¿Vale? Pues si yo he acudido a un inversor que estaba dispuesto a poner 25 en vez de 100 o en vez de 200, entonces trataba de darle una serie de mensajes durante el pitch, la defensa del plan de negocio o el propio plan de negocio adaptados a un inversor de 25.000 euros.
cuando iba a un fondo que a lo mejor estaba dispuesto a invertir 200.000 euros, el enfoque que daba el plan de negocio era ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo convencer a un tío que va a poner 25 que a un tío que va a poner 200. No tiene nada que ver. Disculpa, Sí. una pregunta. Si tú estuvieses en nuestra situación, ¿Perdón? si tú estuvieses en nuestra situación, es decir, con poca experiencia y con pocos contactos, ¿Sí? ¿dónde buscarías esa clase de inversores para, por ejemplo, una primera ronda de financiación? Nosotros hemos visto en varios sitios una página web que se llama El Referente, Sí. que, bueno, una revista, perdón. ¿Qué? Sí, el referente Una la revista, conozco. sí, vamos. Y aparte de otras herramientas y Google y tal, pero ¿cómo, o sea, qué herramienta crees tú que sería la más adecuada para buscar este tipo de Yo inversores? lo que os recomiendo es una muy buena pregunta. Lo que os recomiendo de forma descarada es a que abordéis a los inversores que conozcáis ya. Y no tienen por qué ser necesariamente inversores que sean conscientes de que son inversores, porque hay veces que hay gente que invierte en ti que nunca ha invertido en otro proyecto, es decir, familiares, amigos o gente que tenga empresas que tenga dinero. En fin, o sea, una característica que sí que tienen que tener dinero, ¿no? Eso, entonces, de la gente que tú conozcas, los que tengan más dinero. Eso es lo primero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, fundamentalmente, y sobre todo en la fase en la que movéis vosotros, aunque tengáis el megaplan de negocio a leche, lo que vais a, o sea, lo que vosotros estáis vendiendo en vuestro proyecto sois vosotros mismos. Estáis vendiendo carne picada de emprendedor. Porque es que no hay otra cosa. No tenéis, oye, es que yo he montado Tesla antes y ahora quiero montar ahora. No, es que usted no ha montado Tesla en su vida. Entonces, pues si quieres dinero, pues tiene que ser alguien que confíe en ti. Al final es un tema de confianza. El tema de te doy mi dinero es que confío en ti para que tú este dinero lo multipliques. ¿Vale? Entonces, lo que os recomiendo es que vayáis a personas que os conozcan. Y en el camino tenéis que intentar hacer lo posible para conocer gente que tenga dinero que todavía no os conoce. Y trabajarlo. ¿Vale? De semilla, o sea, la fase de semilla donde nosotros encontramos, por lo menos yo, ¿Sí? una ronda de inversión primera, ¿cuánto porcentaje más o menos de...? Hay una especie de normas o de regla ahí, ¿no? Nunca te diluyas más de un 20% en una primera o segunda o tercera ronda y valora la empresa y pide dinero en función a eso. Es decir, que te puedas diluir entre un 10, un 15%, un 20% como mucho. Esto es una norma así como muy genérica, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú en una primera ronda te diluyes un 20, entonces tú te quedas con un 80. Si en una segunda ronda te vuelves a diluir un 20, pues tienes un 80 menos otro 20%. Entonces, todavía sigues manteniendo la mayoría del capital pasadas varias rondas, ¿vale? Pero si en una primera ronda das un 30 y en la siguiente das un 30, pues ya te quedas con un 40, ¿vale? Entonces te quedas con poco, o sea, te quedas sin la mayoría en muy pocas rondas, ¿no? Es una norma así un poco tonta, pero bueno. Claro, sí, si tu empresa, tú dices, yo valoro mi empresa en 1 millón de euros y pido, es un poco más complejo, pero bueno, y pido 200.000 euros. Pues si tu empresa vale 1 millón y te van a dar 200.000 euros, tú en teoría vas a ceder un 20% de tu capital. Esto hay que tener en cuenta que hay valoraciones pre-money, post-money, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Pero bueno, hablando mal y pronto, si tu empresa está valorada en 1 millón y te van a dar 200.000 euros, te están comprando un 20%. No. Una cosa es la inversión que tú estés dispuesto a hacer para que tu proyecto empiece a desarrollarse inicialmente. Claro, tú eres libre de... Es que no hay dogmas en esto de... En la vida en general no hay verdades absolutas. Es decir, tú puedes montar una empresa desde cero sin inversores o puedes montarla desde cero con inversores. Claro. Tú puedes hacer lo que te venga en la real gana. Es decir, tú quieres montar una empresa con inversores desde cero, lo puedes hacer. Si tienes la capacidad de convencer a inversores para que apuesten por tu proyecto con un folio y tal, pues estupendo. Hay gente que te dice, no, mira, no se puede buscar inversión sin haber facturado antes. O no, porque hay mucha gente que ha encontrado inversión y que no ha facturado antes.
Utiliza Amigo si quieres. Te la he devuelto. No te la esperaba, ¿eh, Carlota? Totalmente. Perdona, pero a lo mejor me equivoco, pero puede ser un inversor que tú convenzcas a un programador informático de darle el 30% de tu idea para empezar, porque tú no tienes ni idea de cómo poner eso en pie. O sea, te quiero decir que no tiene por qué ser un business angel, ¿no? Ni una persona que te vaya a dar 1 millón de euros. Puedes estar consiguiendo inversores en gente, como has dicho antes, ¿no? Que tengas que convencer para poder desarrollar. Claro. Y eso sí, empezando. Esto es fundamental, tener una persona experta en marketing digital. Vale, y eso vale un sueldo de 30.000 euros al año. Tú puedes pagarlo, eso está, yo no puedo pagarlo. Vale, pues una cosa, voy a engañar, voy a persuadir a alguien muy bueno en marketing digital y decir, mira, yo tengo este proyecto y yo te voy a ceder parte de la propiedad de este proyecto si tú te quedas conmigo desarrollando esta iniciativa con tu expertise de marketing digital durante 2 o 3 años. Si entras conmigo y a la semana te vas, yo no te puedo dar el 20% de hecho que te va a dar, pero si llegamos a un acuerdo en un pacto de socios en el que tú permaneces en la empresa durante 2 o 3 años, pues por cada año que pasa yo te voy dando un 30% de lo que te he dicho que te iba a dar. Si voy a dar un 20%, pues el 6%, lo que sea. Por ejemplo. Una pregunta respecto a los perfiles con alto potencial para la empresa. Yo soy bastante optimista con el objetivo de conseguir financiación, pero bastante pesimista con el objetivo de conseguir buenos perfiles. Entonces, eso... O sea, ¿tú crees que es más sencillo para ti en tu caso? Que puede ser, ¿eh? Para mí, en mi caso, yo creo que para mí es más inversores sencillo que captar talento. Sí. Vale. O sea, en mi caso, yo por mis circunstancias creo que me resultaría, o sea, que me está resultando más fácil. Sin embargo, no sé dónde buscar talento. Bueno, No sé yo qué de hecho, ofrecer. precisamente, no es, yo que me dedico al mundo del talento, con mi empresa, yo he identificado que esto que te pasa a ti le pasa a mucha gente. O sea, esto es una cosa que es acojonante, pero que gente con talento hay y empresas que necesitan talento hay. Y muchas veces no hay una conexión adecuada. ¿Por qué? Pues porque las universidades, por ejemplo, una de las cosas que yo hago es que, por ejemplo, dice, oye, quiero un alemán que hable inglés y español para traerlo a Sevilla, porque hay una empresa de Sevilla que quiere un alemán nativo que venga aquí y tal. Pues no se le ocurre o no tiene tiempo para ir a una universidad alemana, para llamar, para solicitar, no sé, y después si lo traigo, pero hasta qué condiciones laborales, el convenio de prácticas y el visado y el no sé qué, y la remuneración, y no saben. Pues por eso hay una empresa como la nuestra que dice, tú quieres uno, aquí lo tienes, ¿vale? Y para atraer talento hay profesionales del talento, hay escuelas de negocio donde se forma la gente que tiene talento en teoría. En fin, hay fuentes de detectar talento y es cuestión de tiempo. Y también las condiciones que ofrezca. Es decir, mira, es que yo quiero talento. Había una empresa de Málaga que yo asesoraba, una startup, era un marketplace y me pidió un alemán nativo que hablase inglés, español, perdón, era alemán nativo que hablase inglés y francés y deseable español. Durante 8 meses, que tuviera experiencia en marketing digital y que no fuera remunerado. Remunerado. Claro. A Málaga. Claro. Entonces, tío, tú... Claro, esta empresa sí me dice, es que es muy difícil encontrar talento. Digo, ¿pero un desgraciado? ¿Cómo va a ser difícil? Es imposible encontrar talento así, imposible. Pues le conseguimos uno. No era alemán, era húngaro, pero había estado viviendo en Alemania 3 años. El tío hablaba inglés, francés, húngaro, español no tenía ni papá. Pero ¿qué quiere? Y no cobraba nada porque venía con una beca de no sé qué. Bueno, el tío pues estuvo ahí unos meses, se lo pasó pipa en Málaga, y el tío quiere irse a Málaga porque le encantaba Málaga, tenía unas chavalas con las que se había roceteado varias veces en Málaga y el tío está encantado allí. Bueno, es decir, que hay veces que se conjuntan los astros para que tal. De todos modos, habría que ver tu caso en particular. Creo que no procede a lo mejor profundizar mucho en ese caso concreto de tal, pero si quieres que te eche una mano, me dice, pues me hace una consulta, y mira, esto es lo que voy buscando, no sé cuánto. Yo te intento dar unas pinceladas. A lo mejor tienes que ofrecer mejores candidatos, o lo que estás buscando son 2 personas diferentes, yo que sé, no tengo ni idea, ¿no? Habría que verlo. ¿Vale? ¿Sigo? Que yo encantado, que me encanta esto, ¿no? O sea que... Vale. Vamos a pasar.
tipos de inversores, ¿vale? Y en función del tipo de inversor tengo que hacer un plan de negocio diferente, una aproximación diferente. Las 3 Fs, el Family, Fools and Friends, ¿no? Los tontos, los amigos y la familia, que, como digo aquí, no te van a pedir prácticamente nada, ¿vale? Es decir, un amigo o un familiar o un loco de la cabeza no te va a pedir dinero, o sea, no te va a pedir un plan de negocio, lo que te decía, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Cuánto quieres? Venga, no sé cuánto. ¿No? Pues y si es una persona que, por ejemplo, tú estás trabajando, ¿no? Una empresa, tú también estás trabajando en una empresa. Vale. Imaginad que lleváis 5 años trabajando con un compañero o compañera y os encanta cómo trabaja, una persona que crea un buen equipo de la leche, o sea, una persona espectacular, talento puro, que esta es la vuestra. Y ahora queréis montar un negocio y él dice, oye, pues yo quiero trabajar con ella, quiero trabajar contigo. ¿Le pediréis el currículum? ¿Para qué? Entonces, ¿cómo busco inversores cercanitos? Pues decir, alguien que diga, ostras, que Ricardo es un tío que es un máquina, es que en la carrera el tío es un fiera, es que esos son vuestras primeras víctimas para captar dinero. O sea, que sean familiares, amigos y tontos que os tengan mucho cariño, que os admiren por algo, ¿no? Son vuestras primeras víctimas. No te van a pedir nada prácticamente, van a invertir por cercanía y no tienen percepción de riesgo. Es decir, o les sobra mucho dinero, dice que yo te lo doy porque eres tú. Eso, son los mejores inversores para las etapas en las que os encontráis. Sin ningún tipo de... Así, ¿no? Business Angels, que serían, bueno, directivos, directivas, empresarios, empresarias, gente que tiene dinero, que le ha tocado la lotería, gente que tiene dinero por cualquier motivo, profesional o no profesional, que ha heredado. Por ejemplo, uno de los inversores que va a entrar en mi empresa es un empresario y tal, pero acaba de dar un dinero y quiere invertir en cosas. Y una de ellas, pues, es la empresa, ¿vale? Este no me conocía absolutamente de nada, lo visité, le expliqué no sé cuánto y van a invertir. Yo, de alguna forma, tuve una química con esa persona que yo cuando me fui de allí dije, este tío va a invertir. ¿Por qué? Porque he empleado mis mejores artes en 2 horas para persuadir a esta persona para que no me conoce nada, para que me dé dinero. ¿Por qué? Por mi cuerpo serrano. Es que no hay otra, es que tienes que ir allí y diciendo, te voy a contar todo lo que yo creo que te puedo contar en 2 horas para que tú digas, oye, este tío me lo creo, me parece que es auténtico, creo que el negocio tiene sentido, que lo que me ha contado tiene buen rollo y voy a invertir. Eso es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Y es verdad que ese tipo de reuniones no tiene 2 oportunidades de generar una primera buena impresión, tiene que ser la primera en la que va, tienes que ir, ¡pum!, ahí darlo todo, porque posiblemente ahí es donde decida, se encienda la luz de si invierte o no. Luego se puede enfriar o no, por lo que hay que cerrarlo, ¿vale? Entonces, se van a guiar por sensaciones. Ojo, esto es importante, no necesitan invertir, este tipo de perfiles no tienen por qué invertir, son bienes angels, yo tengo dinero. Y tú no me haces falta. Yo si invierto aquí es por eso, porque me lo voy a pasar bien, porque tal, por sensaciones, por... Bueno, y tenéis que jugar con eso. Están dispuestos a asumir mucho más riesgos que los anteriores, pero en dosis controladas. Es decir, no son tontos, no son los fools de antes, sino que son gente que tiene dinero y tiene dinero por algo habitualmente, aunque hay gente que tiene dinero por... Bueno, y que bueno, en función a ese feeling te van a invertir o no te van a invertir. Y una cosa súper interesante es que colaboran entre ellos. Cuando consigáis un business angel que haya confiado en vosotros, zamarrearlo para que caigan más. Porque suelen ir a clubs sociales donde tienen otros inversores al lado. Suelen ir a comidas donde hay más empresarios, empresarias, tal. Están rodeados, están bien acompañados. Y entre ellos se contagian. De hecho, a mí me pasó que en la primera búsqueda de financiación que tuve, di con un grupo que dijeron, tío, no busques más, que nosotros te metemos el dinero, tal y cual. Perfecto. Y resulta que me llegaron comentarios después de, oye, que me he enterado que el grupito este va a invertir. Digo, sí. Y yo, ¿por qué no me has llamado a mí antes? ¿O por qué no me metéis a mí también? ¿O por qué no sé qué? Entonces, porque en el momento en que alguien te dice que yo te voy a poner aquí dinero, de alguna forma crea un halo en los demás, decir, tío, si está invertido, ¿no? Pues eso es un tema súper interesante, con lo cual, en la medida en la que dije el paso a lo siguiente, si oye, mira, yo he conseguido ya amigo de un loco, de un amigo y de mi prima, pues ahora eso os puede servir para el business angel de después y el business angel de ahora os puede servir para el de mañana, etcétera, ¿no? Es algo que se retroalimenta.
Fondos. Basen, perdona. ¿Los business angels se suelen meter en el negocio? Sí. Si ellos quieren y tienen tiempo. Si un business angel, por ejemplo, que yo conocí a algunos, dice, yo estoy metido en 40 proyectos y le ha dado por estar en consejos de administración en todos ellos. Entonces llega un momento que es imposible. Y a lo mejor hay business, claro, también depende del tamaño del ticket que invierta. Ticket es la cantidad de dinero que invierte un business angel. Hay veces que yo tengo tickets de 25.000 euros, solo que vas repartiendo maletines de 25.000 euros. Mi ticket es de 50, mi ticket de 5, pues eso, ¿no? Entonces, si tú inviertes 5.000 euros en 100 proyectos, es imposible. Te puedes enfocar en varios de ellos. ¿Qué hacen los business angels habitualmente? Bueno, sí, los business angels hacen mucho más. ¿Qué es? Invierto pocas cantidades de dinero, o mejor dicho, coinvierto con más inversores. Yo pongo 5, 5, al final juntamos 30. Toma, patín. Le metemos 30 a Gael, 30 a Lisa, 30 a Irene, no sé cuánto. Y os ponéis a trabajar. Y dentro de un año, el que más haya asomado la cabeza, el que mejor vaya, toma, 50 más o 100 más. Y eso es una forma muy habitual de trabajar de los business angels. Invierten mucho y al que despunta, le meten más. ¿Vale? ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor. Si no tienes un MVP todavía, ¿no? O sea, no tienes nada que se haya probado en el mercado, ¿no? Que hay Sí. demanda y que alguien te está pagando por el servicio. Y tampoco tienes en el equipo a nadie con una marca personal en este mundillo, en plan de Sí. los negocios. ¿Suelen invertir en proyectos o eso es un hándicap muy grande? Mira, O sea, si no... a ver. Todo en la vida es posible. Es decir, yo, por ejemplo, a mí una mujer que siempre me ha encantado ha sido Mónica Bellucci. ¿Vale? Mónica Bellucci. Pues no sé, yo digo, oye, ¿algún día tendría la posibilidad de salir, tener una cita con Mónica Bellucci? Pues, ostras, es muy difícil. Pero hay veces que tú ves hay veces que tú ves a una persona con una pared y dices, ¿esto qué ha pasado aquí? Aquí había una borrachera de por medio muy grande o había algo raro, ¿no? Porque todo, muchas veces, es más posible que nos pensamos. Si no lo intentas, es cuando no lo consigues. Entonces, cuando uno está en un proyecto de emprendimiento, tiene que soñar. Yo tengo que soñar con estar con Mónica Bellucci. Bueno, a lo mejor algunos sois jóvenes para saber quién es Mónica Bellucci. Pero bueno, una tía que está muy bien. El caso es que todos nosotros tenemos que intentar aspirar a que el proyecto sea lo más ambicioso posible, a tener el mejor talento posible, a vender lo máximo posible, a buscar los mejores inversores. ¿Y por qué no? Es decir, no nos pongamos nosotros, esto es un tema de actitud, no nos pongamos nosotros es que como no he conseguido tanto o no tengo tanto, no voy a conseguir tal. ¿Qué sabes? Hay que aspirar a todo. Y si te dicen que no, tienes que aprender. ¿Por qué no? ¿Y qué tengo que hacer para que sí? Y así es como mucha gente consigue tirar para adelante los proyectos. Yo tengo la suerte de, aquí como profesor o aquí como director de programa, he visto un montón de alumnos, de directivos, de empresarios, de compañeras. Mi mujer misma, por ejemplo, mi mujer es un ejemplo de, no voy a hablar de ella, porque si no me faltaría tiempo, ¿no?, para hablar de ella, pero es un ejemplo de superación brutal, que, bueno, esta semana la han hecho socia a un despacho a nivel internacional, y si tú le hubieras preguntado a esa chiquilla, cuando estaba en el instituto, cómo se veía ella o qué no sé, pues seguramente no se hubiera imaginado llegar a donde está hoy. Pero con trabajo, con esfuerzo, con corazón, con hacer las cosas bien, con persistir, se pueden conseguir muchas cosas. Es verdad que yo ya no voy a jugar en el Real Madrid, pero hay muchas cosas que están en nuestro alcance y que no nos damos cuenta hasta que no... Y si te quedas a la mitad no llega, pues por lo menos lo intentaste, ¿no? Es decir, que eso es un poco de historia así de motivacional, pero que es así. Es decir, hay un cuento, creo que voy a contar el cuento. El cuento este que es un cuento que a mí particularmente me gustó mucho y que creo que viene muy bien para vuestro perfil. Que es el cuento del elefante. A ver si lo cuento bien. A lo mejor lo conocéis. Es un padre que iba al circo todos los años con su hijo pequeño. Y iban al circo y había animales y tal. Y le llamaba mucho la atención al niño que había un elefante muy grande que estaba atado a una estaquita con una cadenita al suelo. Y el elefante pues estaba allí y no se movía. Si lo ataban allí con la
con el palo y la cadena y no se movía. Y el hijo decía, papá, ¿cómo puede ser que este elefante, que tiene fuerza para derribar una casa o arrancar un árbol entero, cómo puede ser que le pongan una estaquita con una cadenita y que se quede allí quieto? Y el padre, pues, no sabía qué responder. Dice, ostras, no sabía qué decirle el padre. Y pasaron los años y el niño se hizo padre y tuvo un niño pequeño. Y fueron al circo. Y cuando fueron al circo, vio que había una cría de elefante, un bebé elefante, que lo ataban con una cadena que proporcionalmente al bebé elefante era muy grande y la estaca era la misma de siempre, pero proporcionalmente estaba hundida a la tierra y clavada con cierta fuerza. Y el bebé elefante intentaba liberarse de sus cadenas, pero no podía. Y lloraba, intentaba y no podía. Y entonces hay un momento donde el elefante dice, yo esta estaca y esta cadena no puedo con ella, no puedo con ella. Y no voy a poder en la vida, jamás. Y por tanto, ¿qué es lo que hace uno? Asume su realidad y dice, pues cada vez que me pongan la cadena, pues que yo no puedo hacer nada. Y te haces mayor y no te das cuenta de que te puedes liberar de tus cadenas. Porque cuando eres mayor tienes más capacidad, tienes más fuerza, tienes más habilidades, tienes más... Pero tú sigues pensando que eres el mismo de siempre y no. Entonces, es muy importante esto porque me decís, no, yo parto de cero. Yo es que nunca he emprendido. Yo es que acabo de acabar la carrera. Yo es que... Vale. Pero no penséis que las capacidades que tengáis hoy son las que vais a tener el día de mañana. En teoría deberéis mejorar. Y muchas veces no nos damos cuenta de cómo vamos avanzando y evolucionando en la vida y la cantidad de barreras que mañana podremos superar que hoy que no nos parecen un mundo. Con lo cual, aunque la labor de emprender un negocio ahora os parezca una tarea titánica, estoy convencido de que con el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y el autoconocimiento vais a ir pudiendo superar un montón de barreras. ¿Vale? Basen, yo tengo una pregunta a colación de la historia del elefante, pero dirigida a tu plan de negocio. Sí. Igual que tú cambias de capacidades, ¿cada cuánto consideras que hay que revisar el plan de negocio? Porque aquí hay proyectos que algunos ya están facturando, otros son ideas, otros tienen que construir su plan de negocio de cero, otros están estancaditos, ¿no? Y Vale. llevan unos... Muy buena pregunta. Si el plan de negocio tiene una utilidad temporal, es decir, yo este plan de negocio lo estoy haciendo para conseguir 100.000 euros de inversión el 30 de marzo y cojo y la consigo, pues ese plan de negocio quizá ya no tenga utilidad. Ahora, si yo lo que quiero es una hoja de ruta o un plan de viabilidad y mi proyecto está cambiando o si quiero tener un buen plan comercial o quiero no sé qué, pues entonces tengo que ir avivando tengo que ir adaptando y puliendo ese plan de negocio permanentemente. De hecho, yo el plan de negocio lo trabajo casi mensualmente. Yo. Eso no tiene pues una buena recomendación, depende de cada uno de nosotros. Mientras le sigamos sacando utilidad al plan de negocio, hay que trabajarlo. Cuando veis que no lo tiene utilidad, pues no lo desarrolléis mucho más. ¿Vale? Por ejemplo, ¿el plan de negocio tiene sentido para un amigo, un familiar o un tonto? Pues no. Pero para un fondo, que es el siguiente punto, pues sí. ¿Por qué? Porque un fondo te va a meter 200, 300.000 euros, 500.000 euros, 1 millón. Y es que ahí ni de broma te van a dar dinero por tu cara bonita. Que te van a pedir un plan de negocio. ¿Por qué? Pues tienen comités de evaluación, tienen que... Oye, ¿tú dónde has metido los 3 últimos millones? Pues mira, en este proyecto, este plan de negocio, y esto... Tienen que argumentar las cosas, ¿no? Están muy profesionalizados, tienen que justificar sus decisiones, emplean mucho raciocinio en su toma de decisiones y compiten entre ellos. Esto es importante, igual que los otros colaboran, los business angels, los fondos compiten entre ellos por llevarse los proyectos. Y hay una cosa buena, que es que dinero hay. Lo que te dicen los inversores es que lo que faltan son buenos proyectos, ¿vale? Entonces, si tenéis un buen proyecto y tenéis un buen equipo, la probabilidad de conseguir dinero, facturéis, no facturéis y tal, siempre hay diferentes posibilidades, pero se puede conseguir el dinero, ¿eh? Y después está el private equity, que eso ya es división de honor, que sería, te meto millones de euros antes de salir a bolsa o este tipo de historias. No merece la pena que entremos en eso porque al final es como un fondo, pero ya a una escala ya estratosférica, ¿no? Con lo cual, en función de a quién me ha dirigido el plan de negocio, la etapa de vuestro negocio, etcétera, pues el plan de negocio tendrá que tener un contenido más breve o más extenso, el lenguaje o la forma de defender el plan de negocio es completamente diferente, ¿vale? Todas estas cosas
sea, tenéis que adaptar el plan de negocio a este tipo de fondos o a este tipo de inversores o de financiadores. ¿Vale? Basen, por aquí, en Zoom, Ana María Prieto tiene una pregunta que creo que te va a lanzar ella. Venga. Ana María, todo tuyo. ¿Estás muteada? Hola. Sí, ahora, perfecto. Buenas tardes, ¿me escucháis? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Buenas tardes. Enhorabuena primero por la charla, está siendo muy interesante. Lo que pasa es que me han surgido unas cuantas dudas, ¿vale? Entonces te las voy a preguntar a ver si podemos resolverlas. Dispara. Vale. ¿En base a qué recuperan los inversores la financiación que aportan a nuestro proyecto? ¿En base a los beneficios que se puedan producir? Y otra preguntilla, en el caso de que el proyecto no funcione, ¿cómo recuperan esa financiación que han aportado? ¿Ellos asumen el riesgo y no lo recuperan o tenemos que hacer frente nosotros a esa deuda? Vale, la segunda pregunta que es muy sencilla. Si el proyecto va mal, el inversor seguramente dé por perdida la inversión. Es decir, puede tener una inversión cautiva, se llaman estos startups zombies, que es una startup zombie. Una que todavía no ha muerto, que está medio muerto viviente, y que no genera la suficiente caja o capacidad económica o crecimiento para que el inversor venda su participación o salga. Entonces se quedan ahí como en tierra de nadie, ¿vale? Eso es el camino intermedio. El camino chungo sería la empresa mal tiene que cerrar. Todo el mundo pierde el dinero que puso, el tiempo que puso, etcétera. Y el emprendedor no tiene que rendirle cuentas al inversor, más allá de, oye, confiaste en mí, lo siento mucho y tengo otra idea, dame más dinero. Y después está el inversor que sí llega a obtener rentabilidad porque hizo una inversión. ¿Y cómo puede obtener rentabilidad ese inversor? Pues, opción A es la empresa va muy bien y es capaz el equipo promotor, vosotros, de decir al inversor, oye, me va muy bien, te compro tu parte. Eso es una salida. ¿Por qué? Porque yo te la quiero comprar. Quiero volver a recuperar el porcentaje que te cedí en ampliación de capital. Eso puede ser. Lógicamente, el inversor va a querer que le des más dinero del que él sabe. Es decir, si yo te puse 100, pues ahora quiero 500 y quiero multiplicar por 5 lo que yo te di. Bueno, vale. Eso a veces se puede poner hasta en pacto de socios. Podéis tener en pacto de socios derecho de compra para comprarle al inversor a un múltiplo de lo que puso, o a un múltiplo de EBITDA, a un múltiplo de facturación. Hay muchos criterios económicos que se pueden seguir en este sentido, ¿no? Después, otra forma de obtener rentabilidad es, por ejemplo, un antiguo alumno de esta casa que va a invertir en mi empresa ahora. Él invirtió en Globo en la primera ronda. Globo, la con V. Cuando la empresa valía algo menos de 500.000 euros en la primera ronda. Llegó a tener un 5% de Globo. ¿Vale? Y este hombre, cuando llegó a la segunda ronda, que la empresa se valoró mucho más, volvió a meter dinero y puso más. Acabó vendiendo parte de sus participaciones. No todo, porque la empresa iba tan bien, ahora mismo creo que está valorada en 2.300 millones. Iba tan bien que dijo, oye, voy a vender un 3%, un 4%, un 2%, lo que él quisiera vender. Y se forró vivo y vendió una participación de lo que él metió. Y aún hoy, a día de hoy, sigue teniendo algo de participaciones. No sé si tendrá un 0,1, un 1, no tengo ni idea de cuánto tiene el porcentaje, pero tendrá una parte muy pequeñita, ¿vale? Si hacéis las cuentas, 2.300 millones por 0,1%, si en el caso que tuviera eso, creo que me salía que tenía 123 millones de euros, ahí no sé cuánto sale, pero una barbaridad. Esa es otra forma, salir, es decir, vender cuando hay rondas de ampliación de capital posteriores. Dices, oye, pues voy a salir y voy a venderle al que entra, como inversor nuevo, le voy a vender parte de mis participaciones. Esa es otra forma de salir. Hay otra forma que es salir a bolsa, que está más compleja, que hay empresas que van alcanzando un tamaño muy grande, muy grande, muy grande y salen a bolsa. El caso de Uber, por ejemplo. Uber, está Elon Musk, no, Elon Musk no, se me ha ido el nombre. No, los que montaron Uber, los dos que montaron Uber. Montaron Uber, consiguen inversores que le ponen dinero, van a una ronda, otra ronda, otra ronda, otra ronda, y llega un momento donde dicen, vamos a salir a bolsa. Y entonces salen a los mercados bursátiles y hay gente, como nosotros, que empieza a comprar acciones de Uber. Pues esas acciones que están comprando, parte de ellas son de los inversores que ya entraron. Y entonces hace muy líquida, que es como se dice, la inversión que ellos hicieron. El problema que tienen los inversores con las startups es que si vuestras empresas empiezan a avanzar y a facturar algo,
vuestras empresas no cotizan en un índice bursátil y no. La valoración de vuestros proyectos es muy relativa. ¿Cuánto vale mi empresa? Yo la he valorado actualmente en esta ronda en 1,5 millones. ¿Por qué? Pues lo he argumentado, lo he defendido de forma que me la han comprado los inversores. Antes de la pandemia, la empresa estaba valorada en 4 millones, porque a mi sector le ha afectado mucho la pandemia. Y la teníamos valorada en 4 o 5 millones. Y posiblemente podríamos haber defendido una valoración mucho más alta. Pero bueno, es decir, que la valoración de las empresas es muy subjetiva, depende del entorno, depende de un montón de circunstancias. Y sobre todo depende del que te la quiera comprar. Si hay alguien que te la quiere comprar a 3 millones, pues la empresa vale 3 millones. Y si hay alguien que te la quiere comprar por 2, pues la empresa vale 2 millones. ¿Vale? No sé si te lo he explicado más o menos bien, Ana. Sí, me ha quedado todo claro. Muchas gracias. Pero pocas veces los inversores obtienen rentabilidad por los beneficios y los dividendos en vuestro tipo de proyectos. Pocas veces. Que también se puede dar si son empresas que generan caja y beneficios. ¿Y cómo es de factible en vez de ceder capital, por ejemplo, en este tipo de empresas? ¿Cómo? ¿Cómo de factible es en vez de ceder capital poder conseguir un préstamo? Es decir, que los inversores no entren en ¿Es factible? Hay bancos que te dan financiación. La Caixa, por ejemplo, tiene un programa que se llama Caixa One no sé cuántos. Te dan 50.000 euros de financiación. Sin avales, por supuesto, sin garantías personales. También el Sabadell tiene fórmulas así. El Santander está sacando también vehículos para poder financiar proyectos con estas características. Hay inversores que no te dan dinero para entrar en capital y quieren participación, que te dan es un préstamo participativo. Un préstamo participativo es de dinero. Y en función de los beneficios que tengas, te cobro un interés u otro. A mayor beneficio, más intereses te cobro. Y es un préstamo participativo convertible, perdón, que también se dice préstamo convertible, porque yo en un momento dado, si se cumple una serie de elementos, puedo transformar la deuda que yo tengo contigo en acciones. ¿Vale? Entonces hay diferentes fórmulas, pero sí, y es factible. ¿Vale? Y por supuesto, con avales lo que tú quieras, tú puedes hipotecar tu casa. Consejos para elaborar el plan de negocio. ¿Vale? Sobre todo es, como volviendo al principio de la charla, como el plan de negocio no es algo que se entrega solamente, sino que se defiende, la mejor forma de elaborar un plan de negocio es respondiéndote a preguntas. ¿Vale? Y aquí hay una frase que me gusta mucho, creo que fue Peter Drucker, uno de los pensadores del management, creo que fue de él, que me gusta mucho, que dice que no hay nada más inútil que responder bien a una pregunta inadecuada. ¿Vale? Con lo cual, lo que tenemos que hacer es saber formular preguntas muy buenas, muy precisas y muy incisivas sobre nuestros negocios y tener la respuesta preparada. Porque como esto es una defensa, el plan de negocio se defiende, cuando tú le presentas a un inversor un plan de negocio y te hacen una pregunta que te quedas a cuadros, ahí ya empieza ya el avión a irse para abajo. Entonces tenemos que hacernos muy buenas preguntas y tener respuesta para todas ellas. Ejemplo práctico. Plan comercial, Irene. Por ejemplo, ¿cómo un inversor podría formular malas preguntas o preguntas superficiales sobre el apartado comercial de un plan de negocio? Irene, ¿tú tienes plan comercial? ¿Cuánto crees que vas a vender este año? En fin, tú me puedes decir, sí, tengo plan comercial. ¿Cuánto va a vender? 500.000 euros. Ah, vale. Ahora, preguntas mucho más incisivas, que te obligan a que el plan de negocio sea un documento mucho más profundo. A ti, Irene, ¿por qué te compran tus clientes? A mí en concreto porque prácticamente no hay competencia en el sector. Vale. ¿Y qué valor les aportas? Les aporto un producto que les hace su vida más fácil. Bueno, está bien. O sea, tienes respuestas, ¿no? Genial. O sea, esto es un poquito, no quería tampoco, en verdad era una pregunta primera retórica, ¿no? Que no quería que me respondieras, pero bien. Este es el juego que uno dice, oye, ¿tus clientes por qué te compran a ti y no le compran al otro? Esa es una pregunta, es decir, tienes que argumentarle por qué tu propuesta de valor es mejor que la del resto de competidores o alternativas que hay. ¿Qué ahorros y beneficios les genera? Dice, les hace la vida más útil, pero ¿lo puedes cuantificar en euros, en kilos, en gramos, en tiempo? ¿Qué recurrencia tienen tus clientes? ¿Cada cuántas veces te piden? ¿Son clientes que duran un día? ¿Son transaccionales o te duran 5 años? ¿Son 3 años y medio?
¿Cuánto tiempo te duran tus clientes? Y si la recurrencia es baja, ¿qué vas a hacer para mejorarla? ¿Por qué has fijado ese nivel de precios que tienes? ¿No es un poco bajo? ¿Por qué no lo pones más alto? ¿Por qué no? Entonces, te empiezan a hacer preguntas que tú tienes que tener súper bien argumentado por qué el precio es el que tienes. Y dice, no, es que el precio es este, por esto y por aquello. El valor que aporto es este de manera exacta. Por ejemplo, ¿cuántos comerciales vas a necesitar para los próximos 12 meses? Ostras, pues te pueden preguntar cosas así, ¿no? ¿Cuál es tu coste de adquisición de cliente y tu ciclo y tu Customer Lifetime Value? Bueno, unas métricas comerciales. ¿Qué acciones concretas vas a realizar? Esta, por ejemplo, es una pregunta que te pueden hacer. Dice, oye, ¿y tú qué vas a hacer el próximo año para vender 10 veces más de lo que estás vendiendo ahora? Porque si me estás pidiendo dinero para vender más, ¿qué vas a hacer para vender 10 veces más? Y tú, ostras, pues voy a vender en Alemania, voy a tener un comercial de no sé cuánto, voy a tener distribuidores en tal, unos partners de no sé cuánto, voy a hacer una campaña SEM de no sé qué. Eso lo tenéis que tener, pero al dedillo, ¿no? En el plano operativo, imaginad que yo tengo, esto a los ingenieros gusta mucho, ¿qué nivel de stock tienes que tener para atender pedidos de no sé cuánto, de tal? ¿Qué sistemas de planes tienes para detectar cuellos de botella? Bueno, en fin, cosas que aquí he puesto preguntas un poco, ¿no? Que tengan más o menos. Al final lo que tienes que hacer es preguntas súper concretas y responderos vosotros, porque los inversores las van a hacer. Por eso es bueno también el feedback. Cuando le presentáis a un mentor, un asesor, un compañero, un amigo, alguien, o alguien que entienda de negocio, vuestro proyecto, os va a hacer preguntas, esas preguntas posiblemente se repitan posteriormente. Y eso va a hacer que tengáis respuestas, que tengáis soluciones, que tengáis diseñado planteamientos para esto, ¿no? Y que podáis ser más persuasivos. Y en la parte, por ejemplo, una pregunta que es la bomba, que esta me la dijo una empresa muy conocida aquí en Sevilla cuando escribí su caso, que decía que cuando iban a inversores en España, esto es muy común de hecho, dicen, María, ¿cuánto vale tu empresa? Pues mi empresa vale 1,5 millones. Y dicen, ¿y por qué? ¿No está un poco alta? Y te empiezan como a... Es que empresas como la tuya creo que valen 500.000. Empiezan a regatearte el precio, como si fuera un bazar, un foco, ¿no? Y cuando esta empresa iba a inversores anglosajones, a Estados Unidos, a Silicon Valley, a Londres y tal, y se les paraba un inversor, que a mí esto me dijo, dice, tío, un tío que había vendido una empresa por cientos de millones de dólares, que está el tío forrado, iba allí en chanclas, una mochila, una camiseta, yo no sé ni quién era, de repente se acerca, nos pregunta por la empresa o tal, y dice, oye, vuestra empresa, ¿qué valoración tiene? Pues tiene tanto. Y dice, los americanos, en concreto, dice que no te pelean la valoración. Dice, vale, tú dices que vale tu empresa 100 millones, perfecto. Pero lo que te dicen es, vale, ¿y qué vas a hacer con mi dinero para que esta empresa valga 100 veces más en 3 años? O sea, es una pregunta difícil de responder. Es decir, ¿qué voy a hacer yo en 3 años para que mi empresa valga 100 veces más? Y no teníamos respuesta para ese tipo de preguntas. En la medida en la que habláis con un inversor, con un no sé cuántos, con un tal, vais a adquirir unos reflejos, esto es como las artes marciales. Es decir, las artes, defiéndete de un cuchillo y pues esto es igual, los inversores vienen, te hacen preguntas y hay veces que no sabes la respuesta, te pegan la torta. Lo que tienes que tener son mecanismos rápidos y eficaces para poder responder a estas preguntas y eso lo tienes que trabajar, ¿vale? Pero al final hay preguntas que son muy básicas para el momento en que nos encontráis ahora, ¿no? Al final son muy sencillas. Que es tú quién eres, a qué te dedicas, cuánto dinero necesitas, para qué lo quieres y cuánto y cuándo me lo vas a devolver. Si vuestro plan de negocio resuelve esas 5 incógnitas de forma bien hecha, tenéis un gran paso dado, ¿vale? Posible guía de contenido. Disculpad que tengo esto un poquito... Esto es una guías de planes de negocio. Hay 8.000 millones en Internet. Yo no he querido centrar las charlas en la guía. El punto 1 es este. Bueno, si queréis una guía, esto es una guía mega extensiva de lo que podría ser un plan de negocio. Podéis hacerlo tan grande o tan pequeño como sea de utilidad para vosotros. Es decir, ya son cosas vuestras. Pero esto es un... Oye, aquí lo tengo todo. La portada, el índice de resumen ejecutivo, la portada de negocio, ¿vale? Os la pasaremos y lo tendréis por ahí. De todos modos, guías hay 8.000 millones. Es mucho más importante el cómo elaborar el plan de negocio y estos consejos que estoy dando que otra cosa. La síntesis, ¿vale? Por muy
muchos apartados que queréis incluir en el plan de negocio, os ruego que seáis sintéticos. ¿Por qué? Porque los inversores le van a dedicar el tiempo que van a dedicar. ¿Cómo se consigue la síntesis? A mí una vez me dijo un tío que yo admiro mucho. A mí en el trabajo aquí en San Telmo me dijeron, tío Basen, eres un tío muy analítico, pero muy poco sintético. Y entonces yo fui a esa persona que para mí era mi gurú, mi asesor, y digo, oye, me han dicho que soy poco sintético. ¿Cómo consigo yo ser más sintético? Esta persona era un pozo de sabiduría. Y leía un montón de libros. Hizo así, de la mesilla de donde estaba sentado, y dice, mira, ahí hemos teniendo un libro que se llama La mente sintética. Y me enseñó las 4 claves para ser sintético. Esto viene bien para los planes de negocio y para toda la vida. ¿Cómo se consigue ser sintético? Siendo breve. Es una piedad. Es decir, si algo lo puedo decir en una palabra en lugar de en 10, pues breve. Vale. Veraz. Si voy a hacer un plan de negocio, por favor, que lo que pongamos sea cierto. ¿Por qué? Porque cepillante un mentiroso o un cojo. Relevante. No metáis paja. Es decir, que lo que haya ahí sea oro puro. Lo menos posible y que aporte el mayor valor posible. Como los tweets. Me hace un tweet, tengo estos caracteres para expresar esta idea, o tengo estas imágenes, o este vídeo, o esto no sé cuánto, y con esto lo expreso. O sea, la mínima expresión para contar todo esto es esta. Eso es la síntesis, ¿no? Relevancia. Es que aporte valor. ¿Vale? Si digo algo que es relevante, es que estoy añadiendo información extra de utilidad y de interés para la persona que va enfocada el documento, el plan de negocio, lo que sea, que le añade valor. Si no le añade valor, no lo cuento. Y pertinencia. ¿Qué es la pertinencia? Nosotros estamos hablando... Oye, ¿alguien vio el partido ayer de Sevilla? Bueno, yo no sé, como no sigo el fútbol, no sé si ayer jugó Sevilla o no, no sé cuánto. ¿Jugó Sevilla? No. ¿Qué? Lo mismo, bueno. Pues esto que acabo de hacer es una impertinencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de plan de negocio y de repente, esto nos pasa mucho. Si estamos estoy hablando contigo de un tema muy serio para ti y de repente, oye, pues esto, y me pongo a hablar del tío, estamos hablando de esto, no me desvíes, hay que ser pertinente. Pertinente es que tenemos que hablar de las cosas en el momento adecuado. En un plan de negocio que hay muchas veces que tú lees documentos y lees un párrafo y ves otro, o ves una idea, o ves otra, y no encuentras la correlación, la conexión que hay entre una cosa y otra. Entonces, eso es la muerte del lector. O en un pitch, si yo te estoy hablando de un tema de no sé, y te estoy enganchando y de repente ahora cambio de tema o te meto cortocircuitamos a nivel de comunicación, cortocircuitamos. La pertinencia es el hilo conductor que desde el principio del documento hasta el final dices, ostras, esto es una obra maestra. Porque es que me ha ido conduciendo por todos los sitios que yo necesitaba para llevarme el mensaje que me tiene que llevar de forma súper potente. Esto es síntesis. La síntesis, ¿qué pasa? Que requiere un esfuerzo grande. Porque tú elaboras un documento y escupes las ideas. Luego las empiezas a esculpir, a pulir, a podar, y al final te queda la síntesis. Pero la síntesis requiere un esfuerzo tremendo para reducir toda mínima expresión. Modelos que utilizo para pensar en cosas que incluir en el plan de negocio. A ver. Esto me voy a saltar porque tampoco es tan relevante. Esto era paja. Sería interesante si tuviera más tiempo, pero... ¿Qué? Sí, vale. Esto es interesante. El plan de negocio tiene que tener una visión de vuestro proyecto hoy y como el inversor lo que espera es obtener rentabilidad futura, lo que tenéis que contarle la película de qué es lo que va a ocurrir con vuestro proyecto para que de A pase a B en X tiempo. Eso se llama futuro. Entonces, vosotros en el plan de negocio lo que tenéis que tener es una representación explícita de cómo veis el futuro de vuestro proyecto. ¿Vale? Y esto es una reflexión que yo hago que a mí me sirve mucho, que es, ¿qué es el futuro? ¿Vale? Pues el futuro no nos trata a todos por igual y las consecuencias que este va a tener sobre nuestros proyectos o sobre nosotros será el resultado de cómo planifiquemos las cosas, las decisiones que tomemos, nuestra capacidad de acción, la ejecución, y nuestra capacidad de adaptación a los acontecimientos que se sucedan. ¿Esto qué significa? Que al final, en el plan de negocio y en vuestro día a día, lo que tenéis que tener en cuenta es que hay tres A's que hay que tener en cuenta
para el plan de negocio. Visión y planificación. O sea, vosotros tenéis que tener una percepción, una idea de qué es lo que va a ocurrir, aunque estéis equivocados, pero algo tenéis que tener. ¿Qué va a pasar en mi sector, en mi negocio, el día de mañana? Algo tenéis que tener. Y luego tenéis que tener capacidad para planificar. Si yo creo que el futuro va a ir por aquí, voy a planificar el paso A, B, C y D de forma coherente con la visión que yo tengo. Si esa visión me la compra el inversor, entonces me habré ganado. Que nos podemos equivocar, pero decir, yo esto creo que es lo que va a pasar. Vale. Luego tenemos que actuar, es decir, tener un plan de acción que sea coherente con esa visión del futuro que tengo. Si no tengo visión de futuro, no tengo un plan de acción adecuado. Tengo que tener visión y capacidad de acción. Y luego tengo que tener capacidad de adaptación. Como no somos pitonisos y nadie sabe lo que va a pasar realmente en el futuro, tú puedes tener una idea, pero luego puede ser bastante diferente, lo que tenéis que intentar es que en el plan de negocio y en vuestra defensa haya capacidad de adaptación. Los inversores invierten en personas que sean flexibles, que pivoten, que dicen, oye, yo creía que el negocio iba por aquí, pero como hay mucha incertidumbre, pues al final tengo mi plan A, mi plan B, mi plan C, y te voy a demostrar que tengo capacidad para poder bandearme, porque al final llevar una empresa es adaptación pura, sobre todo cuando no tenéis el recorrido de la empresa consolidada, ¿no? Modelos que utilizo yo para el diagnóstico de la empresa y del plan de negocio, ¿vale? Al final, hay tres elementos que son fundamentales en el plan de negocio y en el convencer a un inversor. Tiene que quedar claro que hay una oportunidad de negocio. ¿Qué es una oportunidad de negocio? Desde mi punto de vista, que tenéis identificado un gran problema, que habéis diseñado una buena solución a ese problema, y entiéndase por problema, problemas, necesidades o deseos, porque la gente compra productos o contrata servicios para resolver problemas, para satisfacer necesidades o para cubrir deseos. No todo es problema, ¿vale? Luego, vuestra solución o vuestro producto o servicio tiene que ser mejor que lo que actualmente haya en el mercado, a las alternativas existentes. Tenéis que demostrar en vuestro plan de negocio que hay masa crítica, que hay un mercado lo suficientemente amplio como para decir que hay una persona que tiene un problema, yo tengo una solución. No, no. Tiene que haber millones de personas que tengan ese problema y yo voy a darles a todos la misma solución y eso me va a permitir tener un negocio escalable. ¿Vale? Y luego, que es un buen momento. El tío de las mascarillas o de las PCR hizo el negocio adecuado en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque era cuando existía necesidad. Ni llega ni muy tarde ni muy pronto. Además, tenemos que demostrar que tenemos un buen equipo. ¿Qué es un buen equipo? Yo lo resumo con 3 Cs: capacidad, competencia y confianza. Al inversor le tenéis que convencer de que sois capaces de desarrollar el plan de negocio que habéis puesto por escrito, que sois competentes. ¿Qué significa ser competente? Que tenéis las capacidades, las competencias, las habilidades, el set de skills adecuados para poder desarrollar el negocio, y luego que sois personas de confianza. Nadie invertiría en otra persona si no confía en ella, con lo cual la confianza es un pilar fundamental. Y con respecto al modelo de negocio, tenemos que tener una propuesta de valor potente, unas operaciones escalables, un modelo de ingresos competitivo, una estructura de costes bien diseñada y unas métricas adaptadas y adecuadas a ese modelo de negocio. Estamos en tiempo, ¿verdad, Carlota? Yo no me quiero retrasar de lo que es la hora oficial. Pero sí que podemos hacer una cosa. La conferencia estaba hecha para estar aquí una tarde entera y todo lo que quisiéramos, ¿no? Así que no, esto es habitual en mis conferencias. A mí que me gustaría acabar tratando de, no sé si tenéis ahora mismo alguna otra inquietud, duda. Yo voy a pasar la documentación que tenéis aquí. Incluso algo no tenía previsto. Yo he escrito un documento técnico para la Escuela de Negocios que lo voy a compartir con vosotros, que es una guía para hacer un plan de negocios, que complementando con lo que hemos hablado aquí hoy y el material que vais a tener, pues podéis tener materia prima para desarrollar el plan de negocio. Lógicamente, luego eso vais a tener que verlo con los mentores que tengáis y bajarlo al terreno, ¿vale? Dudas, comentarios que tengáis, que queráis que hablemos o antes de que nos vayamos.
Vale, pues por mi parte, quizá irme a las conclusiones. ¿Vale? Conclusiones que me gustaría que os llevarais, que es que el plan de negocio es una herramienta que os puede servir a nivel interno o a nivel externo. Que es interesante que en función de la utilidad que vayáis a darle al plan de negocio tengáis diferentes versiones. No es lo mismo que vaya enfocado a un determinado público, a un concurso, que a un inversor, que a mí mismo para tener un plan de viabilidad. Que es recomendable trabajarlo en capas. El one pager que os enseñé al principio es un mini plan de negocio de una página. Y el plan de negocio que tengo yo aquí, por ejemplo, de mi empresa, que si queréis lo puedo dar sin ningún tipo de problema también, lo puedo compartir, es un plan de negocio que tiene pues 79 diapositivas. ¿Vale? Para que cuando alguien me dice, oye, ¿y esto? ¿Y el mercado? ¿Y el no sé qué? Yo tengo respuestas para todos. Para todos. ¿Vale? Y si me hacen una pregunta a la cual no tengo respuesta o no tengo defensa, la incorporo. ¿Vale? Porque me hace mejorar el proyecto. Después tenemos el Investor Deck, que es este documento que es un mini plan de negocio. Fíjate, yo al final hay 2 o 3 diapositivas que son las que más presento. Este es mi negocio contado en cifras, en el último, por trimestre, por facturación. Esto es el COVID, cuando llegó el COVID, ¿no? Nosotros íbamos creciendo, con el COVID bajamos y luego estamos creciendo otra vez. ¿Vale? Hay determinadas cifras que nos ayudan a entender mucho mejor los negocios, ¿no? Que seamos sintéticos, ¿vale? Otra recomendación clara. Después, el plan de negocio, en la medida en la que nos haga profundizar y detallar los diferentes aspectos de mi negocio, más utilidad le voy a sacar al plan de negocio. Y al final os voy a hacer una pregunta, ¿vale? Porque el plan de negocio es un tema casi más de actitud, muchas veces, que de otra cosa, ¿no? ¿Es más fácil aprobar un examen? Sí. Haciendo el símil de que conseguir el inversor o ganar el concurso es el examen, ¿vale? Y el plan de negocio es la preparación previa que tenéis que hacer para conseguir aprobar ese examen. Imaginad que vais a clase todos los días, que hacéis los deberes que se os mandan en clase, que consultáis las dudas al profesor, que estudiáis a diario, que conseguís exámenes de años anteriores para ver qué es lo que preguntaban. Si encima le cae bien al profesor y le hace la pelota. Si tienes un sistema de chuletas de última generación, que dices, en el caso de que no lo sepa, hasta tengo un sistema para copiar. Y encima descanso bien el día anterior. ¿Qué probabilidad tenéis de suspender el examen? Pues muy pocas. Pues el plan de negocio, si lo tomáis como un elemento de trabajo en el que estás continuamente pensando en cómo vender mejor, en cómo planificar mejor la empresa, en cómo saber atraer talento, o sea, todo eso es pasar las ideas de nuestro negocio a acciones concretas en el día a día, planificadas, bien diseñadas. Si fuerais capaces de tener un buen plan comercial, un buen plan de empresa, pero no bien diseñado, sino bien hecho, que me sea de utilidad para mi día a día, ¿no tendríais más probabilidad de que vuestros proyectos tuvieran éxito? Pues si es que sí, en la medida que lo trabajéis, pues irá mejor, ¿vale? Y bueno, yo por mi parte, nada más que contaros. Aquí tenéis mi dato de contacto para lo que queráis. Y bueno, y ha sido un placer. ¿Vale?